Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigawa Drishman. Continuamos con Harry Potter y el tejón quemado. Capítulo 40. Maldición sangrienta prohibida. Bueno, hubo un momento en el que alguien quiso usar esta magia para controlar a los reyes de varios países y establecer un gobierno violento sobre el mundo Muggle. Pero al final, debido a que la magia no era lo suficientemente perfecta, no solo no se completó el plan, sino que él mismo murió porque el hechizo estaba fuera de control. No fue hasta 137 años después que el entonces famoso mago oscuro Fritz Asman redescubrió el hechizo, lo revisó y lo completó, y luego usó con éxito el hechizo para controlar al entonces ministro de magia, lo que provocó que los británicos el mundo mágico una vez se encontró con un gran crisis. Oye, ¿esto no podría ser una introducción a la maldición Imperius? Mon movió sus ojos hacia abajo, solo para descubrir que este hechizo que se parecía mucho a la maldición Imperius en realidad no era la maldición Imperius, sino una maldición Imperius. Un hechizo nunca antes visto llamado encantamiento espiritual. A continuación también se detalla el origen, creación y uso de este hechizo. Este descubrimiento sorprendió a Mon, porque este libro no es un libro que registra los hechizos en detalle, sino un libro que presenta la magia negra que una vez causó grandes desastres y una vez fue declarada prohibida. Debido a esto, las introducciones previas a los hechizos a menudo solo incluyen los desastres que causan, sus fundadores, usuarios conocidos y las manifestaciones y daños de los hechizos. Los orígenes de los hechizos, es decir, los orígenes lingüísticos de los hechizos. El uso de los hechizos nunca se menciona. Dudó por un momento y miró el número de página en la esquina inferior izquierda. P375. Mon exhaló un suspiro de alivio y cogió el borde inferior de la página con los dedos, listo para pasar la página. Pero antes de que se completara la acción, de repente pensó en algo e hizo una nota mental. No pasó las páginas directamente, sino que primero pasó la página donde estaba el número de página y miró el número de página en la página siguiente. P448. Solo una mirada hizo que Mon sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo, e inmediatamente comenzó a sentirse extremadamente feliz. Si pasaba la página directamente, sin duda llegaría a la página a la que el libro le había tentado a pasar. Y no hay duda de que eso definitivamente no es algo bueno. No era como si no hubiera pensado en ello al principio. Tal vez el libro sintió su deseo y quería comprender el misterio de la magia utilizada por Kirei. Entonces, el libro lo guió a la página 448, que podría ser la ubicación de la magia utilizada por Kirei. Por lo tanto, naturalmente tuvo vacilaciones y dudas por un tiempo, y quiso pasar a la página 448 y echar un vistazo para ver lo que estaba registrado allí. Pero ahora, todo tiene una respuesta. La llamada maldición de apoderamiento del alma obviamente no tiene nada que ver con la araña sangrienta creada por Kirei, y este libro lo sigue tentando a mirar esta página, y obviamente no intenta ayudarlo a comprender. Secretos que quería saber. Y después de descubrir que la siguiente página es la página 448, se hizo obvio que muchos de los contenidos de la página 375 eran trampas. Por ejemplo, lo mencionado anteriormente, el propósito del lanzador es poder crear un arma mágica que está lejos. Es más efectivo que tomar el poder. Un hechizo de alma que puede causar un golpe devastador al sujeto. Sin embargo, mientras se logra esta visión, este requisito también requiere que el lanzador y el sujeto del hechizo deben estar a una distancia muy cercana, y el sujeto debe estar indefenso. Para otro ejemplo, cerca del final de esta página, el libro dice, las condiciones para usar este hechizo son extremadamente estrictas. Cuando Fritz completó el hechizo y escribió la segunda versión del hechizo, aunque el hechizo podría usarse, se puede lanzar exitosamente, pero el lanzador y el sujeto deben estar cara a cara, y el sujeto no debe tener ninguna resistencia ni ser interferido por ninguna otra magia, de lo contrario, el hechizo aún tendrá una gran posibilidad de causar efectos extremadamente malos en el lanzador. Incluida la muerte. Así es, la página 375 ha enfatizado repetidamente que la liberación de este hechizo guía espiritual debe ser cara a cara entre el lanzador y el destinatario. A primera vista esto puede parecer nada malo, solo una introducción normal a un hechizo. Pero si la siguiente página es la página 448, y este libro continúa brindando tentaciones para guiar a los lectores a consultar la página 448, entonces las trampas contenidas en el contenido de esta página, naturalmente, serán evidentes. Mon exhaló un suspiro de alivio, pero no esperaba que una ráfaga de viento estallara repentina e inexplicablemente en el dormitorio. Fue extremadamente rápida y feroz, y abrió directamente la página del manuscrito. En el último momento, Mon cerró el libro con fuerza. Aunque el extraño viento fue repentino, no pudo hacer nada con el viejo y grueso libro que había estado cerrado. Solo pudo soplarlo desde arriba y luego se disipó de manera invisible. TSK, Mon jadeó en secreto, de repente pareció recordar algo otra vez, y miró hacia la esquina del dormitorio. Este libro figura como el primer libro recomendado por el profesor Dumbledore. ¿Podría realmente el profesor Dumbledore ignorar los peligros de este libro? Es posible que el profesor Dumbledore le haya recomendado deliberadamente este libro en primer lugar y haya estado intentando por todos los medios observarlo en secreto, tratando de juzgar si puede resistir la tentación. ¿Cuál es su intención al hacer esto? Demuestra que puede resistir o no resistir la tentación, ¿y qué? Mon suspiró. Realmente no quería pensar cosas malas sobre ese amable, bondadoso, sabio y gentil anciano, pero estas cosas, una tras otra, lo hacían incapaz de pensar mal.
Después de mucho tiempo, Moon suspiró, abrió el libro nuevamente, luego miró los números de página, se saltó las páginas 448 y 449 y comenzó a leer directamente desde la página 450. Quería una respuesta a esa pregunta, pero no tenía prisa por esa noche. Además, esta noche no es un buen momento. Si realmente quieres la respuesta, todavía tienes que esperar. Por ejemplo, o al día siguiente, un viernes, cuando la bestia de piedra gárgola en la puerta de la oficina del director vio a Moon con círculos oscuros bajo los ojos, saltó espontáneamente a un lado sin usar la orden de Moon. Moon suspiró y su corazón se hundió un poco más. Efectivamente, el profesor Dumbledore probablemente adivinó que vendría hace mucho tiempo. ¿O has adivinado que existe esta posibilidad? Respiró hondo y luego subió la escalera de caracol. Ha pasado menos de un mes y medio desde que regresó a Hogwarts este semestre y ya ha venido a la oficina del director 3 veces. La primera vez estaba nervioso, la segunda vez estaba ansioso por intentarlo. Nunca antes de entrar a la oficina del director se sintió tan infeliz y deprimido como hoy. La puerta de madera después de subir la escalera de caracol todavía estaba abierta. Moon llamó ligeramente y luego empujó la puerta para abrirla y entró. El profesor Dumbledore estaba sentado a la mesa como siempre. Cuando vio a Moon, la expresión de su rostro era muy complicada. Estaba feliz, agradecido, disculpándose y parecía preocupado. Profesor Dumbledore, lamento mucho molestarlo. Vine aquí hoy para, lo sé. Moon terminara de hablar, el profesor Dumbledore levantó la mano y le hizo una señal suavemente, interrumpiendo a Moon y no permitiéndole continuar. Lo sé, así que antes de hablar, permítame decirle que lo siento. Capítulo 41. Miedo. La franqueza del anciano hizo que Moon se sintiera perdido por un momento. Es el tipo de cosas que quieres decirle a alguien después de haber estado reprimiendo algo por un tiempo, pero alguien se acerca y te tapa la boca y te dice, no lo digas, lo entiendo. Lo entiendas. El problema es que me siento muy incómodo cuando no me dejas hablar. Afortunadamente, el profesor Dumbledore no fue tan escandaloso después de todo. Después de disculparse solemne y sinceramente con Moon, señaló la silla y dijo, está bien, Moon, siéntate y habla, si tienes algo que decir. Puedes hablar libremente. Moon se sentó como le dijeron, abrió la boca, pensó por un momento y luego suspiró primero. Antes incluso de pronunciar la pregunta, mi impulso ya se había reducido. ¿Cómo puedo usar mi pequeño y agresivo talento de troleador de esta manera? Después de dudar durante mucho tiempo, Moon finalmente mantuvo la calma y dijo lentamente, quiero saber por qué quieres que lea la maldición sangrienta prohibida. Porque quiero confirmar algo. El anciano todavía tenía una disculpa en su rostro y dijo en voz baja, tengo que confirmar si soy digno de confianza. Confirmar si seré corrompido por la magia negra. Confirmar si puedo resistir la tentación de los libros malvados. Moon tomó las palabras y miró directamente a los ojos de Dumbledore. Profesor, director, puedo entender su enfoque. Y también entiendo el principio de prepararse para lo peor en todo. Moon sacó el viejo y grueso libro de su bolsillo y lo colocó pesadamente sobre el escritorio del profesor Dumbledore. ¿Has olvidado que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Nota 1. Quieres que los demás sean dignos de confianza, pero no estás dispuesto a confiar en los demás primero, pero utilizas este método para prueba a las personas. ¿Crees que este enfoque hará que los demás piensen que eres una persona confiable? Hay 2 o 3 tentaciones a la vez. ¿Cómo puedo confiar en ti después de hacer esto? Creo que no volverás a utilizar el tercer método. Formas de ponerme a prueba. He comprendido una verdad desde que era niño. Cuando la gente quiere comprobar qué tan dura es una taza, la taza probablemente esté destinada a romperse. Si la altura de 2 metros no hace que se rompa, la gente aumentará la altura. Elevaré a 3 metros hasta que cae al suelo y se rompe en pedazos. Desde cierto punto de vista, una persona no es necesariamente más fuerte que una taza. Además, me gustaría que me explicaras cómo puedes asegurarte de que esta tentación no ponga en peligro a otros estudiantes. No lo olvides, puedo abrir este libro en cualquier lugar, Hufflepuff Public, el salón, el dormitorio donde ya están durmiendo mis compañeros de cuarto, e incluso en clase. Aunque soy una persona bastante cautelosa, nadie puede garantizar que seré cauteloso en todo a lo largo de mi vida, al menos yo no puedo. En su corazón, Moon todavía estaba sentado erguido, con las manos cruzadas frente a su pecho, mirando al anciano sin ceder ni un centímetro. El profesor Dumbledore esbozó una rara sonrisa irónica y al mismo tiempo ajustó su postura sentada para parecer más formal. Tienes razón, Moon. No está nada mal. Lo usé de manera incorrecta. Como antes, todavía lo hago. Quiero pedirte disculpas, sinceramente, pero antes de explicarte esto, quiero responder a tu última pregunta. Como dijiste antes, conozco este libro, esta maldición de la bruja de sangre prohibida. Bueno, este libro es en realidad una única copia. Lo encontré en las ruinas. Por lo tanto, no estoy familiarizado con este libro. Lo sé. Este libro es muy bueno, y también conozco su naturaleza malvada. Después de que lo encontré, una vez intenté romper la maldición que quedó en él. Creo que lo has adivinado, es la maldición que roba el alma. Después de varias mejoras realizadas por Flitez, la técnica de captura del alma se ha vuelto muy difícil de detectar. Flitez debilitó algunos de los efectos de la técnica de captura del alma, haciéndola menos destructiva, pero mejorando enormemente su ocultamiento. Sexo. Hay que decir que aunque Flitez es un mago oscuro, también es un genio. Bajo su modificación, la técnica de robo de alma se puede realizar a través de objetos, especialmente libros y pinturas, y los destinatarios también serán controlados, pero una vez que se levanta el hechizo, el cuerpo no. Ya no se pudre y muere, solo la inteligencia se dañará y se convertirá en una demencia anormal.
La maldición que se apodera del alma se dejó en la maldición de la sangre prohibida porque la persona que escribió este libro era el último descendiente de Flitteth, el último descendiente de la familia Asman. Después de encontrar este libro, me interesé mucho en la maldición de robo de almas contenida en él y traté de descifrarla varias veces. Desafortunadamente, nunca pude descubrir cómo los descendientes de la familia Asman le dieron a este libro su extraordinario hechizo sexual y, al mismo tiempo, no puede eliminar la maldición que se apodera del alma como un gusano tarsal, solo puede debilitar la efectividad de la maldición que se apodera del alma tanto como sea posible. Así es decir, si realmente ves eso. Lo único que sucederá es que estarás perdido durante aproximadamente media hora y no sucederá nada más. La palma delgada pero algo delgada del profesor Dumbledore rozó suavemente el viejo libro, así es como me aseguro de que no importa dónde abras este libro, no tendrá ningún impacto en otras personas, incluido tú mismo. Lo hago. Estoy tratando de probarlo. Mon. Lo siento, pero por favor cree que no te pondré en peligro por este libro. Mon se encogió de hombros, aún sin bajar los brazos, pero el ambiente entre ambos se relajó un poco, pensé que harías algo más creativo y molesto, como espiarme. El anciano sonrió, pero su sonrisa estaba llena de autodesprecio. Y, otra cosa, tienes razón, Mon, no hice lo correcto en este sentido. El profesor Dumbledore suspiró, verás, en los últimos 100 años, he experimentado demasiadas cosas y he conocido muchas cosas. Demasiada gente puede parecer ridículo, pero el alma del anciano frente a ti en realidad está llena de agujeros. Nuestras experiencias y elecciones pasadas dan forma e incluso determinan quiénes somos. Lo mismo es cierto para mí. Afectado por esos viejos eventos pasados, en realidad soy mucho más sensible que los demás y es menos probable que les dé a los demás amor verdadero. Confianza. Hablando francamente, como dijiste, incluso si te he puesto a prueba una vez, todavía no puedo darte el 100% de confianza en algunas cosas, Mon. Puedes pensar en esto como un anciano, miedo. Sí, Mon, miedo. Nota 1 Consejos anticolisión. Hay muchas formas de expresarlo en inglés, como don't others you'll have and don't you. Capítulo 42 Garantía del amor. La gente dice que soy el mago blanco más grande de este siglo. Derroté a un señor oscuro e incluso fui la persona a la que el segundo señor oscuro más temía. Si me preguntas, esto es demasiado exagerado. Profesor Dumbledore sacudiendo la cabeza, no soy genial. También tengo mis propios miedos. Tengo miedo de confiar en los demás. Incluso se puede decir que este es mi demonio interior. Después de todo, he experimentado muchas cosas similares en el pasado. Mon también suspiró. El profesor Dumbledore no lo dijo directamente, pero como alguien que estaba relativamente familiarizado con la trama de Harry Potter, podía entender completamente el significado de las palabras del profesor Dumbledore. De hecho, cuando vino hoy a la oficina del director, nunca esperó cambiar la opinión del profesor Dumbledore con su interrogatorio, porque eso era imposible. Es absolutamente imposible que Albus Dumbledore esté tan dispuesto a confiar en los demás con solo unas pocas palabras. Como dijo el propio anciano, ha experimentado muchas cosas en el pasado y estas cosas han seguido torturándolo durante muchos años. Si hubiera sido menos crédulo y no hubiera tomado esa decisión en aquel entonces, y hubiera sido más cauteloso, más maduro y más vigilante, ¿habría sido todo diferente? Esta es una herida que el tiempo no puede curar. Solo cuando alguien pueda confiar en hechos irrefutables para demostrarle al anciano que hay alguien en este mundo que es digno de su confianza nuevamente. Es posible que se haya equivocado en ese entonces. Pero no debe perderse por asfixia. Completamente encerrado. Solo así será posible que este anciano sabio ya no se sienta tan solo. El mayor propósito de la visita de Mu en hoy fue en realidad desahogar su ira. No fue manipulado por una figura de arcilla, por lo que, naturalmente, se enojaría si lo probaran de esta manera. Incluso si pudiera entender la intención del anciano, eso no significaba que la ira en su corazón se disiparía de la nada. Además, también espera aprovechar esta oportunidad para permitirle al anciano cambiar la forma en que realiza las pruebas. A lo que Mon resiste no es a la tentación. Todos tentarán a los demás, y él mismo también. Como dijo antes, no es malo estar preparado para lo peor en todo. Lo que no esperaba era que el profesor Dumbledore fuera inesperadamente franco. Por un lado, esta tentación hizo que Mon se enojara con el anciano e incluso juzgara mal el carácter del anciano. Por otro lado, tal vez después de varias pruebas, el profesor Dumbledore había ganado algo de confianza en Mon. De todos modos, esto es algo bueno. Mon finalmente bajó los brazos y dijo con franqueza lo que había estado diciendo toda la mañana. Profesor Dumbledore, ¿cree que existe tal posibilidad? De hecho, no resisto la tentación. Mon tambaleó y se volvió menos agresivo. Es normal que las personas prueben a los demás, pero creo que, después de tantas pruebas y tantas cosas que han pasado, si al menos puedes estar seguro de que mi carácter no es malo, o al menos puedes estar seguro de que debo ser una buena persona que no es estúpida, quizás puedas probar otro enfoque con tentaciones similares, por ejemplo, al menos dímelo. Es como Mon, creo que podrías revisar algunos de los libros de la zona prohibida para determinar algunas cosas, pero no estoy seguro de que puedas resistir la magia maliciosa en esos libros de la zona prohibida en particular, así que me gustaría hacer uno. Pruébalo. Si dices esto, nunca me enojaré tanto, pero estaré muy feliz de aceptarlo. Después de decirlo, no será una ofensa. Quizás después de que esté preparado, tal prueba no sea tan efectiva. Cuando resisto conscientemente la malicia contenida en un libro, el impacto de la malicia no será tan grande como lo fue originalmente. Pero también puedes hacerlo. Usa un más libro malicioso para demostrarlo, o simplemente usar algo de magia para probarlo.
El anciano guardó silencio por un momento, luego se quitó las gafas y se frotó suavemente el puente de la nariz. Creo que lo que dijiste es una buena manera. ¿A ti te parece que debería usar esta manera para hacer esto? Es una tentación. Lo siento mucho, Mon, no lo pensé detenidamente. Acepto tus disculpas, dijo Mon solemnemente, y luego se obligó a reír. Quizás la promesa no sea fuerte. Después de todo, dijiste que has experimentado demasiadas cosas, complejas y sucias. Es algo sucio, pero aún así, quiero expresar mi opinión. Miró al anciano a los ojos y soltó parte de sus defensas. Su talento natural como legilimancia también hizo que sus defensas fueran mucho más fuertes que las de otros, comparables a las de algunos magos que han estudiado específicamente oclumancia. Para mí, puedes estar seguro. Que en lo que a mí respecta, no tengo ningún interés en gobernar el mundo, gobernar a los muggles o gobernar esto y aquello. El poder es mucho menos importante para mí que vivir mi vida en paz. Lo que tengo ahora es suficiente para vivir una vida. Buena vida. Entonces, en lugar de caer en la dirección de los magos oscuros, lo odio profundamente, porque estos tipos que están ansiosos por causar todo tipo de cosas desordenadas son el mayor obstáculo para que yo pueda llevar la vida de mis sueños. Si puedo, lo haré. Quiero arrojarlos a todos a Azkaban más que nadie. El profesor Dumbledore volvió a ponerse las gafas y luego sonrió un poco, no sé si fue por el acepto de Mon o por la seguridad sin sentido que hizo después. El anciano no usó legilimancia para husmear en los pensamientos de Mon. Tal vez no quería husmear en el corazón del estudiante para obtener resultados finales, o tal vez pensó que ya podía decir cuán sinceras y falsas eran estas palabras basándose en sus palabras. Experiencia. Por supuesto, también es posible que simplemente ya no crean en tales garantías, e incluso sean demasiado vagos para utilizar la legilimancia para determinar si es verdadero o falso. ¿Quién sabe? El anciano simplemente miró a Moon con amabilidad y la disculpa en sus ojos no se desvaneció porque Moon aceptó su disculpa. Después de mucho tiempo, dijo en voz baja, Moon, no te pareces en nada a tu padre ni a tu madre. En ti he visto algo que nunca antes había visto. Oh, sí, lo he visto. Los dos. Incluso me invitó cuando se casaron. Me gustaba mucho Anne cuando estaba en Hogwarts. Era una niña muy tranquila, pero tenía un coraje extraordinario. Espero que podamos hablar así a menudo en el futuro, Moon. Lo que dije hoy fue de gran beneficio para mí, un anciano. Parece que debería aceptar más opiniones de jóvenes en lugar de simplemente aceptar cosas jóvenes, ¿no es así? El profesor Dumbledore sonrió y señaló la mesa. Mon miró en la dirección de su dedo y descubrió que allí estaba el regalo de Navidad que le dio al anciano el año pasado, un conjunto de libros de divulgación científica para muggles. Mon también se rió, y la anterior atmósfera rígida entre los dos finalmente desapareció casi por completo. Mon no sabía si el anciano creía en su promesa, pero sabía muy bien que realmente hablaba en serio lo que decía. Para él, el poder no solo no es lo que desea en su corazón, sino que incluso se puede decir que lo odia profundamente. Porque en su vida anterior fue la mayor víctima en la lucha por el poder de principio a fin. Capítulo 43. La habitación cerrada con llave en el cuarto piso del castillo. Desde la conversación en el despacho del director. Pero hoy, Mon está aún más ansiosa que ese día. En ese momento, Moon tenía muchas ganas de correr a la oficina de Kirin Askirrell, dispararle a la cara con un pirotécnico y abrirle el cráneo para ver qué había dentro. Estaba parado en el octavo piso, frente a la pared opuesta al tapiz del troll de Beating Barnabas Silly. También había una puerta en la pared, una puerta que normalmente no se revelaría. Más allá de la puerta hay una habitación llena de botellas de vino y botellas de vino vacías. Desde ayer hasta ahora, ha probado el lugar donde se esconden las cosas, el lugar donde el profesor Quirrell esconde las cosas, el lugar donde Quirinus Quirrell esconde las cosas y el lugar donde Quirinus Quirrell esconde las cosas. Lugar donde Quirinus Quirrell escondió su libro de magia, el lugar donde Quirinus Quirrell realizó magia, Quinis Quirrell septiembre de 1990. La habitación a la que entré la noche del 21. La linda e idiota sala de los menesteres le dio un montón de habitaciones inútiles. Esto hizo que Moon cambiara el nombre de la sala de los menesteres en su mente. Sintió que esta sala no debería llamarse sala de los menesteres, sino que debería llamarse sala de adivina, 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 o simplemente no te dejaré. Encuentra lo que quieres. Casa habitación. Gan. Intentar por última vez la sala a la que entró el profesor de defensa contra las artes oscuras Quirinus Quirrell la noche del 21 de septiembre de 1990, después de abrir la puerta, había un aula vacía en el interior. Moon dejó de intentarlo por completo. Esta aula se parecía a la mayoría de las aulas vacías de Hogwarts, y era obvio que la sala de los menesteres no era tan inteligente. La habitación a la que entró Quirrell parecía tener reglas muy estrictas y extrañas. Quizás debía describirse con precisión con una determinada palabra clave para abrirla, en lugar de una descripción vaga. Moon suspiró. De repente pensó que si podía entrar a la sala de los menesteres a la que Quirrell había entrado antes y encontrar el libro, podría explorar secretos más profundos. Además, no es estúpido. Una vez que realmente encuentre la manera de entrar a la habitación, se dará la vuelta y correrá a la oficina del director y arrastrará al profesor Dumbledore en lugar de entrar estúpidamente solo. Pero ahora Gan. Moon, abatido, guardó el mapa del merodeador que monitoreaba los movimientos de Quirrell. Esta era una preparación necesaria para evitar que Quirrell lo atrapara repentinamente en medio del intento. Guardar el mapa del merodeador, se frotó los brazos, se dio la vuelta y bajó las escaleras. La razón por la que he estado tan obsesionado con esta sala en los últimos 2 días, aparte del pensamiento repentino, hay otras razones. La sala de los menesteres, que contiene muchos libros, no está segura de si Voldemort se lo dijo a Quirrell.
Si el propio Voldemort supiera que existe tal habitación, ¿no sería más adecuada la sala de los menesteres, que es tan difícil de encontrar, para albergar el Horcrux de Voldemort, la diadema de Ravenclaw? En otras palabras, es posible que Quirrell descubriera esta habitación por sí mismo. Entonces, ¿cómo descubrió Quirrell esta habitación? Fue a la escuela aquí y luego se desempeñó como profesor de estudios muggles, y finalmente fue transferido al profesor de defensa contra las artes oscuras, dejándolo por un año antes de regresar. Después de tantos años, parece posible en cualquier año, pero los libros en la sala no parecen ser buenos. Probablemente haya muchos libros relacionados con la magia negra. Con el temperamento débil de Quirrell, incluso sería hechizado por el débil y violento Voldemort. Si hubiera descubierto esta habitación hace mucho tiempo, lo más probable es que hubiera sido hechizado por magia negra, lo que conduciría a la aparición de un cambio repentino de temperamento. Y luego descubierto por el profesor Dumbledore, expulsado o enviado a Azkaban. Mon estaba bajando las escaleras, pensando en estas cosas, cuando las escaleras bajo los pies de Len Budding de repente comenzaron a moverse, enviándolo a otra bifurcación en el camino. Se frotó el cabello con impotencia, pensando que hoy era realmente un día de mala suerte. Si tuviera que esperar a que las escaleras regresaran, tal vez tendría que esperar mucho tiempo. No tuvo más remedio que atravesar el pasillo y recorrer el pasillo hasta el otro extremo del pasillo. A mitad de camino, cuando pasó por la puerta de un salón de clases vacío, de repente surgió una conversación del salón de clases vacío. La persona que hablaba no era otro que Quirrell. Oye, Hagrid, ¿sabes que hay una habitación en el cuarto piso que siempre está cerrada? Quirrell tropezó como siempre. Yo, quiero preguntarte, ¿sabes sobre esa habitación? ¿Para qué es el espacio? Ah, profesor Quirrell, lo siento, no lo sé. Creo que debería preguntarle a Filch, él podría saberlo. La voz de Hagrid sonaba un poco urgente e impotente, pero aún así hizo todo lo posible por mantener la calma. Esto, Quirrell suspiró, entonces, está bien, lamento molestarte, Hagrid. Está bien, entonces adiós, profesor Quirrell. Sonó un sonido de pasos sordos, y Mon ya no se detuvo, caminando rápidamente por el pasillo, escondiéndose detrás de la pared en la esquina donde estaban las escaleras, y espiando silenciosamente la puerta del salón de clases. Al segundo siguiente, Hagrid abrió la puerta y subió las escaleras. Inmediatamente después, Quirrell también salió del salón de clases y cerró la puerta del salón. Después de mirar a su alrededor, eligió la dirección opuesta a Hagrid, que era la dirección de las escaleras del lado donde estaba Mon. Mon frunció el ceño, sin atreverse a quedarse más tiempo, y bajó corriendo las escaleras. ¿Siempre cerrada con llave en el cuarto piso? Si recordaba correctamente, después de que Hagrid recuperara la piedra filosofal de Gringotts el próximo verano, la piedra filosofal se almacenó en una habitación cerrada con llave en el cuarto piso y estaba fuertemente protegida. El pasillo donde se encuentra la sala también ha sido designado como área restringida y los estudiantes tienen prohibido ingresar allí. ¿Podría ser que la piedra filosofal esté ahora en Hogwarts? Rápidamente rechazó esta posibilidad. Era imposible que algo tan importante como la piedra filosofal quedara en una habitación cerrada y sin protección alguna. Una vez que se impone la protección, el profesor Dumbledore definitivamente declarará el área donde se encuentra la habitación como un área restringida para evitar que los pequeños magos inquietos de Hogwarts entren accidentalmente. ¿Entonces es solo una habitación vacía y cerrada con llave? Mon pensó por un momento y decidió no regresar a la sala común. Tomaría más tiempo. Tenía que encontrar un lugar tranquilo lo antes posible y usar el mapa del merodeador para determinar los movimientos de Quirrell. Si Quirrell realmente fue al cuarto piso, entonces será mejor que encuentre una manera de tropezar con Quirrell, no sea que el profesor Dumbledore realmente tenga el cerebro para meter la piedra filosofal en una habitación vacía y desprotegida, jugando trucos oscuros debajo de la lámpara, incluso si. Esta posibilidad es pequeña y lamentable. Capítulo 44. Los problemas de Gemma en un cubículo separado en la oficina del periódico de la escuela. Mon miró fijamente el nombre de Quirrell en el mapa del merodeador, sintiéndose aliviado poco a poco. La puerta no parecía simplemente estar cerrada, sino que probablemente tenía algún tipo de hechizo protector. Vio a Quirrell demorándose afuera de la puerta, pero nunca entró al salón de clases. Nunca antes había entrado al salón de clases. Cierto profesor para ayudarme. Afortunadamente, parece que Quirrell no entró. Sin embargo, no entrar no significa que Quirrell se rendirá. Se estima que en los próximos días, el profesor Quirrell definitivamente correrá allí de vez en cuando para encontrar una manera de entrar por esa puerta y echar un vistazo. Detrás de eso. Pensando en esto, Mon fue nuevamente a la oficina del profesor Dumbledore y le contó lo que acababa de escuchar. No te preocupes, Mon, no hay nada detrás de esa puerta. Después de escuchar la noticia, el profesor Dumbledore dijo pensativamente. Sin embargo, si al profesor Quirrell le importa lo que hay detrás de esa puerta, si es así, creo que podría poder hacerlo. Adivina un poco de sus motivos. Mon miró al anciano que estaba en trance y se interesó en él. No sentía curiosidad por el propósito de Quirrell, porque conocía muy bien la razón fundamental por la que Quirrell regresó a Hogwarts, que era ayudar a Voldemort a encontrar la piedra filosofal. Lo que realmente le dio curiosidad fue lo que había adivinado el anciano sabio frente a él. Después de unos segundos, el profesor Dumbledore volvió en sí, miró a Mon, que lo miraba en silencio, y dijo con una sonrisa, en realidad, es muy simple, Mon. Sabes, hay muchas cosas en Hogwarts. Es un misterio, ni siquiera yo necesariamente me atrevo a decir que sé todo sobre este castillo, pero al final, sé más que otros. Si el pobre Quirinas va por algo que ya está en el castillo, entonces lo hará.
Definitivamente no estaría interesado en lugares similares, a menos que esté buscando algo que no pertenezca originalmente a este castillo. El profesor Dumbledore juntó los dedos y dijo, si lo pones de esa manera, probablemente sé lo que está buscando Quirinas. ¿Qué estás buscando? Un objeto muy mágico e interesante que hará que innumerables personas tengan una gran codicia. Sí, Mon, lamentablemente aún no puedo decirte qué es, porque no es lo mío. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que si Quirinus realmente apuntó a ese objeto, estaría condenado a decepcionarse, porque ese objeto ya no está en Hogwarts, se rió el profesor Dumbledore. Escuchar la noticia, Mon se sintió completamente aliviado. No había duda de que esa cosa que mencionó el profesor Dumbledore era probablemente la piedra filosofal. Y dado que la piedra filosofal no está en Hogwarts, no hay necesidad de preocuparse tanto en el próximo periodo de tiempo, sino que puede observar a Quirrell y encontrar las pistas de Quirrell con relativa facilidad. Después de despedirse del profesor Dumbledore, Mon regresó a la oficina del periódico de la escuela. Todavía tiene una cosa que hacer hoy. La nueva edición del periódico escolar se publicará mañana. Debido a que el manuscrito del partido del Wizard Chess Club se agregó temporalmente, tiene que realizar una revisión final hoy para confirmar el manuscrito. Llegó a la oficina del periódico de la escuela, Gemma era la única que estaba en la oficina del periódico de la escuela, pero no estaba trabajando en el manuscrito, sino leyendo un libro. Esto es un poco extraño. Normalmente, Gemma básicamente solo hará trabajos relacionados con el periódico escolar en la oficina del periódico escolar y se irá tan pronto como se procese el manuscrito. Desde que se unió a la oficina del periódico escolar, Mon básicamente nunca ha visto a Gemma realizar asuntos privados como estudiar en la oficina. Después de dejar su mochila, ordenar su escritorio, encontró los manuscritos para revisar y las muestras del nuevo número del periódico escolar que se publicará mañana. Después de terminar todo, Mon se sentó y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Él dijo, Gemma, ¿por qué estás leyendo aquí? No me malinterpretes, no me refiero a nada más, solo tengo un poco de curiosidad. Después de todo, rara vez haces esto. Bueno, lo sé, en realidad no es nada. Es solo que el dormitorio es demasiado ruidoso. Algunos de mis compañeros de cuarto comenzaron a discutir y no quiero quedarme allí. Dijo Gemma con calma sin levantar la cabeza, pero Mon era muy consciente de que Gemma hablaba mucho más de lo habitual. En el pasado, lo más probable es que Gemma hubiera dicho simplemente, el dormitorio es demasiado ruidoso y no puedo leer. Pero obviamente, no era apropiado que Mon preguntara más detalles. Era un asunto privado de Gemma, a menos que Gemma tomara la iniciativa de mencionarlo, hacer demasiadas preguntas sería una ofensa. Los hechos han demostrado que Gemma parece tener algo mal hoy. Unos minutos más tarde, mientras Mon todavía intentaba corregir las áreas que necesitaban ser ajustadas en la edición de muestra, Gemma de repente tomó la iniciativa y dijo, Mon, tengo una pregunta que hacerte. De Mon que estaba escribiendo se detuvo por un momento, y había algo de duda en sus ojos, pero no lo demostró, sino que dijo casualmente en su tono habitual, creo que tu relación con Gal y los demás es bastante buena. Gemma frunció levemente el ceño, lo cual fue un raro cambio con respecto a su habitual expresión indiferente. Quiero saber, ¿tienes algún consejo? ¿Cómo construir una buena relación? Relación con tus compañeros de cuarto, o al menos no tener tantos conflictos. ¿El secreto? Mon arqueó las cejas, sabiendo que su sentimiento anterior era correcto. No era que el dormitorio fuera demasiado ruidoso, sino que Gemma probablemente se peleó con la gente del dormitorio, por lo que tuvo que ir al periódico de la escuela. Oficina para leer. Realmente quiero ayudarte, pero realmente no hay ningún secreto para este tipo de cosas. A menos que puedas ser lo suficientemente hábil como para hablar con los demás y hablar con los fantasmas, las relaciones en el dormitorio nunca las podrás hacer tú solo. Decidí que tengo una buena relación con Garry porque Garry, Arlene, Cedric y yo tenemos temperamentos similares. Todos somos buenas personas y todos tenemos características obvias de Hufflepuff. Por lo tanto, se debe decir que la relación en nuestro dormitorio es natural. Este modelo de relación no se puede aplicar a otros, porque no hay ninguna referencia o habilidad en absoluto. Para ti, esto puede ser un poco desagradable, pero en realidad no eres un Slytherin particularmente puro, por lo que no es sorprendente que tengas conflictos con tus compañeros de cuarto. En este punto, Mon de repente se rió de nuevo, pero claro, si fueras ese tipo de Slytherin puro, no tendríamos la oportunidad de hacernos amigos. ¿Slytherin puro? Las cejas de Gemma se fruncieron un poco más. Tengo una amiga que, también dijo esto. Capítulo 45. Siempre quiero hacer grandes noticias. Entonces, ¿dónde no soy lo suficientemente Slytherin? Preguntó Gemma seriamente, como si nunca se hubiera dado cuenta de esto. Al menos no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. Mon se encogió de hombros. Piénsalo, ¿todavía recuerdas el duelo nocturno entre tú y Tonks el año pasado? No hubo ningún truco sucio, un duelo justo y justo 1 a 1. Además, para la mayoría de los Slytherin acérrimos ahora, no les importa lo suficiente la gloria de Slytherin. Creo que es muy difícil para ellos disculparse con los estudiantes de él. Otras 3 casas. Por aquí, murmuró Gemma, luego dejó de hablar y continuó leyendo el libro. Mon volvió a mirar a Gemma y le preguntó, entonces, ¿quieres intentar cambiarte a ti misma? No es necesario. La respuesta de Gemma fue simple y decisiva, como si realmente estuviera confundida sobre el asunto en sí, en lugar de querer tener una mejor relación con su compañera de cuarto. Mon sonrió, dejó el bolígrafo y tomó el vaso de agua para saciar su sed. Como resultado, solo bebió la mitad del agua antes de tirarla toda, casi mojando la muestra del periódico escolar. ¿Por qué? Gemma preguntó algo. Además, hay otra pregunta, Mon, si te lo confieso ahora, ¿qué pensarías?
PFFT, tos, 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 tos. Moon se secó la boca con torpeza y luego rápidamente sacó 2 trozos de papel para limpiar el agua de la mesa. Al mismo tiempo, miró a Gemma con un signo de interrogación en la cara. ¿De Hogwarts realmente le gusta hacer grandes cosas sin decirle una palabra? ¿Qué quieres decir con qué pensarías si me confesaras tu amor ahora? Quiero una tetera de burbujas. Obviamente, Gemma se dio cuenta de lo inapropiado de su pregunta. Sin duda estaba avergonzada, pero su rostro permaneció tan paralizado como siempre, como si la persona que antes fruncía el ceño no fuera ella en absoluto. No, debería decir que sí. ¿Qué crees que pensaría si le confesara mi amor a alguien tan mayor como tú? Mon puso los ojos en blanco. Hermana, ¿puedes dejar de hablar tan ferozmente? Hay que estar muerto de miedo para abrir la boca en vano, ¿verdad? Suspiró y, mientras limpiaba la mesa, pensó por un momento en la pregunta de Gemma y luego dijo, es difícil decirlo, tu pregunta es demasiado amplia. Cada uno tiene diferentes personalidades, orígenes, experiencias e ideas. Todo es diferente. Incluso si realmente lo pienso y te digo lo que haría si me confesaras, eso no significa que esa persona te dará una respuesta como la mía. Así es, Gemma parecía estar suspirando, pero no parecía tener reacción alguna. No fue hasta un momento después que volvió a preguntar, entonces, ¿y si solo consideras la edad? Si fueras tú, ¿qué harías? ¿No te sientes inapropiado por la diferencia de edad entre nosotros? Soy solo yo, y solo representa mi opinión personal, así que la respuesta es no. No creo que la edad sea un obstáculo. Sin embargo, el problema es que algunas personas pueden darle gran importancia a estos temas. Mon arrojó a regañadientes el papel que se usó para limpiar la mesa a la basura con disgusto, luego se frotó las cejas y le dijo a Gemma, para este tipo de cosas, es mejor preguntarle directamente a las personas con las que quieres confesarte. Si tienes tanta curiosidad. Bueno, Gemma parpadeó y asintió a Mon muy formalmente, tienes razón, gracias por tu consejo. Después de decir eso, Gemma continuó leyendo su libro como si nada hubiera pasado, pero Mon de repente sintió que un ruidoso monstruo chismoso aparecía en su corazón, rugiendo locamente. Pregúntale rápido. Luego, Mon presionó sin piedad a este pequeño monstruo hasta matarlo. Francamente, Mon tenía mucha curiosidad y su alma chismosa ardía, pero no planeaba preguntar primero, porque se dio cuenta de que si realmente preguntaba, Gemma tendría preguntas relacionadas en el futuro, nunca vendría a preguntar a él. Para escuchar más chismes en el futuro, el pequeño monstruo debe ser asesinado de inmediato. Espera. Resistir es ganar. Gemma había estado leyendo aquí hasta la hora de la cena. Después de que Mon terminó de procesar el manuscrito, él simplemente comenzó a leer aquí. Los dos se quedaron en silencio en la oficina del periódico de la escuela cuando no pasaron las páginas durante mucho tiempo. Desierta, como si no hubiera nadie vivo. Hasta que Gal, Arlene, Tonks, Cedric y Violet entraron a la oficina del periódico de la escuela cargando comida. Mira, acabo de decir que Mon debe estar aquí, y Gemma dijo Gal con confianza, viéndose extremadamente orgullosa. Estos dos no están en la sala común, y no fueron a comer, entonces debo haber estado leyendo en la sala común. Oficina del periódico escolar o la biblioteca y se olvidó de comer. Ni Arlene ni Cedric tuvieron vergüenza de revelar la verdad. La verdad es que todos lo sabían. Solo Violet se sintió obviamente aliviada cuando vio a las dos personas sentadas a 2,5 metros de distancia, y ambas estaban leyendo sus libros honestamente. Aunque ella deliberadamente se paró al final, Mon aún podía ver con claridad. ¿Así que nos trajiste la cena? Mon se rió, luego miró la bolsa en la mano de Gal y preguntó con complicidad, fingiendo no ver la reacción de Violet. Así es, y traje mucho, lo cual definitivamente es suficiente para ustedes dos. Gal le dio unas palmaditas en el pecho y colocó la bolsa sobre una mesa vacía. Esta vez, ninguna de las 4 personas que vinieron con él reveló la verdad, porque Nash no fue al auditorio a cenar hoy. Gal había prometido previamente que Nash estaría aquí, por lo que trajo fue en realidad una cena para 3 personas. La vida ya es muy difícil, así que no expongas algunas cosas. Mon cerró el libro, caminó hacia la mesa y miró la comida que había dentro. Chuletas de cerdo envueltas y aceitosas, chuletas de cordero a la parrilla, salchichas, pan y pudín. A juzgar por la cantidad de pan, aparentemente esta era una cena para 3. Se molestó en decir nada. Simplemente tomó un trozo de comida y preguntó mientras comía, ¿estás aquí para entregar comida? Las 5 personas se miraron y sacudieron la cabeza al mismo tiempo. Finalmente, Yairlin dijo, también trajimos malas noticias. Mon quedó atónito por un momento. No se le ocurría ninguna mala noticia que pudiera hacer dudar a las 5 personas, a menos que hubiera algún problema con el periódico de la escuela. Sin embargo, hoy fue a la oficina del director 2 veces, pero el profesor Dumbledore no dijo nada en absoluto. No puede ser que el profeta sienta que el periódico escolar es una amenaza y hable abiertamente mal del periódico escolar en el periódico. Eso es demasiado descarado. Al momento siguiente, Cedric les contó a las 5 personas la mala noticia. Randall, así es, soy Randall Dempsey. Entró de nuevo en la enfermería de la escuela y resultó gravemente herido. Capítulo 46. Visita. No solo Mon se sorprendió por las malas noticias entre las 5 personas, sino también Gemma. Después de que Mon le preguntó, no solo encontró a los chicos a los que más les gustaba intimidar a otros estudiantes y les advirtió, sino que también se lo contó a sus pocos amigos, con la esperanza de que también le prestaran atención a Randall. En primer lugar, fue porque después de entrar a la redacción del periódico de la escuela, aunque siempre se comportó con indiferencia la mayor parte del tiempo, en realidad estaba más emocional en el corazón y todavía tenía que ayudar a sus amigos.
En segundo lugar, era porque ella misma odiaba esos incidentes de intimidación entre los estudiantes de la universidad. Aunque este tipo de cosas siempre estuvo prohibida, siempre intervenía tan pronto como lo descubría. Sin embargo, ahora Cedric dijo que Randall fue admitido nuevamente en la enfermería de la escuela. A todos esos bastardos de Slytherin a quienes les gustaba intimidar a sus compañeros de clase. Después de haber dejado claro que no podía hacerle nada a Randall, esos tipos nunca causarían problemas precipitadamente. Gemma frunció el ceño y empezó a salir de la redacción del periódico de la escuela, sin siquiera molestarse en comer. Mon, por otro lado, al principio simplemente frunció el ceño y luego continuó comiendo como de costumbre. Sabía que Gemma definitivamente no olvidaría su solicitud de ayuda, y aunque Gemma definitivamente no era popular en su propia universidad, todavía tenía un efecto disuasorio. Después de todo, entre los estudiantes, Gemma definitivamente no era muy poderosa y él también es un prefecto, un alumno destacado a los ojos del profesor. Si abría la boca, las espinas de Slytherin siempre mantendrían sus manos sobre ella. En otras palabras, no importa lo que pasó la última vez, la persona que intimidó a Randall y lo lastimó esta vez probablemente no era un estudiante de Slytherin. Pero los pequeños magos de Gryffindor, Ravenclaw e incluso Hufflepuff. No te preocupes, Gemma, vayamos juntas más tarde. Comamos primero, de lo contrario la cena estará fría cuando vuelvas más tarde. Gritó Mon, y luego dijo con una sonrisa, parece que no puedes. Las personas que están dispuestas a ir a la cocina a robar comida por la noche probablemente tendrán hambre por la noche si no comen ahora. Gemma se detuvo, vaciló un momento, luego asintió, regresó y continuó sentándose como de costumbre, y disfrutó con atención de la cena apresurada que le trajeron Gal y los demás. Mon, ¿no tienes prisa? Recuerdo que parecías tener una buena relación con ese Randall. Gal se sentó a un lado, aburrido, y preguntó con curiosidad. ¿Cuál es la prisa? El tratamiento es asunto de Madame Pomfrey. Tiene que permanecer en la enfermería de la escuela durante tanto tiempo, incluso si voy temprano o tarde. Mon sacudió la cabeza, y no tengo mucha relación con él. Bueno, solo lo ayudé al principio. Ahora le presto atención solo por su estatus especial y sus pobres antecedentes. Para decirlo sin rodeos, él mismo se buscó este problema. Un temperamento testarudo siempre es comprensible, es mejor sufrir un poco más y pensar más en las cosas del futuro. Gal y Arlene pusieron los ojos en blanco, Violet se reía disimuladamente, Tonks imitó a Mon e hizo una mueca exagerada, e incluso Cedric no pudo evitar reírse y dijo, Mon, ese Randall parece tener un año menos que tú. Mon dio un duro mordisco a la salchicha, luego sonrió y dijo, soy precoz y hablo a la antigua. ¿No dices siempre lo mismo de mí? ¿Cómo puedes ser precoz? Eres casi lo suficientemente maduro para ser un viejecito. Tonks le hizo una mueca a Mon. Mon se encogió de hombros y la ignoró. Varias personas terminaron de cenar juntas, en realidad, todos vieron comer a Mon y Gemma, pero afortunadamente ninguna de ellas era gente de piel fina, y luego salieron juntas de la oficina del periódico de la escuela y fueron directamente al consultorio del médico de la escuela. El consultorio del médico de la escuela en Hogwarts está construido en el segundo piso, en el mismo piso que la oficina del periódico de la escuela Nota 1. Gemma originalmente planeó regresar a la sala común para preguntar, pero luego lo pensó. El consultorio del médico de la escuela obviamente estaba más cerca, y sería una buena idea ir allí para verificar el estado de Randall, en caso de que se lesionara. ¿Fue causado por algún hechizo especial? Si es así, ella podría saber, basándose en sus heridas, si esos matones de Slytherin fueron los responsables. Como siempre, no había mucha gente en el consultorio del médico de la escuela. Si hubiera venido unos días antes, este lugar podría haber estado mucho más ocupado. La pequeña mandrágora a la que se le rompió la maceta en la clase de herbología ese día envió a muchos estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw. Pero en ese momento, las cortinas de solo 3 camas en el consultorio del médico de la escuela estaban cerradas. Cuando entraron, ya habían saludado a Madame Pomfrey y dejado en claro que ellos y otros estaban aquí para visitar a Randall. Después de que Madame Pomfrey les indicó la dirección, les advirtió severamente que el tiempo de visita no podía exceder los 10 minutos y que si Randall tenía sueño, tenía que irse de inmediato. Los jóvenes magos, naturalmente, estuvieron de acuerdo y luego encontraron la cama como dijo Madame Pomfrey. Randall no estaba dormido en ese momento, ya fuera por dolor físico o presión psicológica, estaba dando vueltas y vueltas, por lo que también era muy sensible a los sonidos que lo rodeaban. Después de escuchar un montón de pasos desordenados que se detenían al lado de la cama, se quedó atónito por un momento y luego buscó con cuidado la pila de ropa en la mesita de noche. Su varita estaba en su bolsillo. Unos segundos más tarde, una voz familiar vino desde fuera de la cortina al lado de la cama, Randall. ¿Estás dormido? Randall reconoció la voz de Mon, y de repente una sonrisa apareció en su rostro. Retrajo su mano y lentamente abrió la cortina. Ah, Mon, ¿por qué estás aquí? ¿Tu compañero de cuarto está hospitalizado nuevamente? De pie junto a Mon, la expresión de Gal de repente se congeló. Las palabras de Randall sin duda le trajeron algunos de sus recuerdos no tan buenos. La última vez que Mon y los demás vinieron y conocieron a Randall, porque fue admitido en el consultorio del médico de la escuela. Se mudó allí fue bastante inolvidable. En ese momento, pareció oler nuevamente el olor que emanaba del crisol de Mitton. Arlene no pudo contener la risa y temía que si se reía como un burro y rebuznaba, Madame Pomfrey se ofendería, así que tuvo que taparse la boca con la mano, tumbarse en la otra cama y retorcerse, y no conocía a nadie más. Cuando la persona vino, podría haber pensado que estaba histérico. Mon también sacudió la cabeza estupefacto y dijo rápidamente, no, solo vine a verte. Nota 1. La ubicación del consultorio médico de la escuela Hogwarts no es consistente en el trabajo original.
Es posible que se haya movido o que J.K. Rowling haya olvidado la configuración anterior al escribir la parte posterior. En la segunda parte, en el segundo piso se ubica el consultorio médico de la escuela. Para cuando llegamos a la quinta parte, que es la parte de la Orden del Fénix, el consultorio del médico de la escuela se trasladó al cuarto piso. Este libro adoptará la posibilidad de reubicación, es decir, el consultorio médico de la escuela estará en el segundo piso en la etapa inicial y se trasladará al cuarto piso en la etapa posterior. Capítulo 47 Fuente de lesión. Yo estoy bien. La sonrisa en el rostro de Randall se hizo aún más brillante, pero Moon podía sentir la falta de voluntad, la ira y la tristeza en su corazón. Accidentalmente me torcí el pie en los escalones. Accidentalmente rodé por los escalones. Moon se dio unas palmaditas en la frente con impotencia. Este pequeño mocoso ni siquiera puede inventar mentiras para hacer algo nuevo. Se cayó de los escalones la última vez y esta vez se volvió a caer. ¿Qué pasa? No estás coordinado con las manos y los pies. ¿Las escaleras del castillo de Hogwarts? No dijo nada, solo miró a Randall impotente. Randall y Moon se miraron durante 2 segundos, luego se dieron cuenta de algo y apartaron la mirada presa del pánico. Pero Moon seguía sin hablar ni moverse, solo miraba a Randall. El silencio a su alrededor comenzó a hacer que Randall entrara en pánico. Después de unos segundos, finalmente no pudo evitar decir, bueno, no me caí por las escaleras, y no fue lo mismo la última vez. Tiempo, que había estado parada atrás y no apareció frente a Randall, no tenía expresión en su rostro. Simplemente movió ligeramente los pies y dio 2 pasos hacia la cortina para no perderse ninguna información. Entonces, ¿quién es? Preguntó Moon en voz baja. No tienes que sentirte demasiado agradecido conmigo ni preocuparte por no poder deberme un favor. Estas no son cosas que un niño de tu edad deba considerar. ¿Qué es? Más, incluso si no eres tú, sino cualquier estudiante de la escuela que se encuentre con un acoso tan grave. Si lo encuentro, también ayudaré. Las emociones de Randall eran tan fuertes que Moon ni siquiera necesitaba usar deliberadamente su talento para comprender los pensamientos generales de Randall, por lo que expresó directamente las preocupaciones de Randall. Lo que quería enfrentar era el tipo de acoso escolar que dañaría maliciosamente al primero. Año mago a fracturas o lesiones incluso más graves, en lugar de andar por las ramas con Randall, un niño testarudo como él. El chico de la bata de hospital guardó silencio durante un rato y luego habló. Son 2 estudiantes de último año de Gryffindor. No sé sus nombres, pero lo hicieron las 2 veces. Moon ignoró a los otros pequeños magos que estaban todos estupefactos y continuó preguntando en tono tranquilo. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? Randall apretó los dientes y apretó las manos sobre la cama. Habló, pero su voz ya temblaba un poco. Ellos dijeron al principio que mi padre era un asesino. Magos oscuros, demonios completos. Yo no lo hice. Hablé con ellos y quise pasar junto a ellos, pero, la primera vez que Randall conoció a los 2 estudiantes de último año de Gryffindor fue de camino al auditorio para cenar solo después de clase. De hecho, su identidad no es un tabú particularmente grande en Slytherin. Aunque lo que hizo su padre es realmente espantoso, para los jóvenes magos de Slytherin, como dijo Ashley en ese momento, al menos entre 1/3 y 2/3 de los pequeños. Los magos de Slytherin tienen magos oscuros en sus familias. Incluso personas como Randall, cuyos padres son magos oscuros y mortífagos, no son infrecuentes. Por ejemplo, los nuevos estudiantes del año pasado en Slytherin, Roy y Gloria Selwyn, tenían mortífagos en sus hogares. Pero después de todo, Randall es algo diferente de los magos de Slytherin, especialmente en términos de personalidad. Por lo tanto, al igual que Gemma, la relación de Randall con sus compañeros de cuarto no es nada cercana, e incluso puede describirse como no muy buena. Ese día, cuando fue al auditorio a cenar solo, los 2 estudiantes mayores de Gryffindor lo encontraron y lo reconocieron. Oye, tu nombre es Randall Dempsey, ¿verdad? Uno de los chicos más altos de cabello negro bloqueó el camino de Randall, el hijo del mago oscuro. Randall lo miró y quiso bajar la cabeza y pasar, pero otro chico más bajo y de cabello castaño más fuerte bloqueó el frente. Mago oscuro? Déjame decirte, esta no es una evaluación apropiada. Su padre no tiene idea. Es un completo demonio. Mira, este pequeño demonio ahora no va naturalmente a Slytherin. Creo que podría ser otra escoria y escoria en el mundo mágico. Randall todavía no respondió, e incluso hizo todo lo posible por no escuchar a las 2 personas hablando. En cambio, se dio la vuelta y trató de rodear al chico de cabello castaño cuando estaba a la mitad de sus palabras. Pero el chico alto de cabello negro de repente sacó su varita y la presionó con fuerza contra la garganta de Randall. Oye, ni se te ocurra irte. El chico alto de cabello negro miró a su alrededor, y cuando vio que no había nadie alrededor, jaló con fuerza la ropa de Randall y lo empujó contra la pared, y luego dijo fríamente, lo sé. ¿A cuántas personas mató tu padre? ¿Y esos basureros suyos? Creo que eran un montón de gusanos. Randall apretó los labios con fuerza y se dio la vuelta. El miedo en su corazón hizo que su rostro palideciera y su respiración se desordenara. El chico alto de cabello negro parecía muy insatisfecho con la evitación de Randall. Mientras presionaba con fuerza a Randall, puso su varita contra la cara de Randall, empujándolo para que volteara su rostro hacia el frente. ¿Ahora sabes que tienes miedo? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te diga la verdad? Tu padre es una basura que mata a gente inocente. Supongo que tu madre debe ser una prostituta, de lo contrario, ¿por qué estarías con alguien como tu padre? Randall respiró hondo y luego miró ferozmente al chico alto de cabello negro. Quería decir algo, pero el chico alto de cabello negro lo agarró por el cuello. Ni se te ocurra resistirte. Basura. De verdad.
Si quieres, te mataré directamente, pero eso será demasiado barato para ti, nos volveremos a encontrar en el futuro. El chico alto de cabello negro soltó su mano. Randall se arrodilló en el suelo, sosteniendo sus manos en el suelo. Quería levantarse y resistir. No podía tolerar las palabras que insultaban a su madre, pero sí la experiencia previa. Ahogado lo hizo sentir incómodo. Era muy incómodo, y mucho menos estar de pie. La falta de oxígeno le permitió respirar profundamente para aliviar ligeramente el mareo en su cabeza. Pensó que los dos chicos se irían, e incluso estaba pensando en cómo los alcanzaría. Pero los dos chicos de Gryffindor no se marcharon. No solo el pelinegro alto le dio una fuerte patada en el abdomen. El dolor y la falta de oxígeno que aún no se había aliviado hicieron que Randall cayera al suelo. Los dos chicos se rieron. El otro chico bajo de cabello castaño volvió a patear a Randall con fuerza, pero como Randall estaba sosteniendo sus brazos alrededor de su abdomen. La patada terminó en el brazo de Randall. Después de darse patadas, los dos chicos se marcharon rápidamente, dejando solo a Randall tirado en el suelo, inconsciente. Capítulo 48. La necesidad de justicia procesal es lo mismo esta vez. Randall finalmente no pudo evitarlo más, y los guisantes dorados en sus ojos cayeron sobre la cama. Es solo que no dijeron nada, solo movieron las manos. No lo hicieron. Espera hasta que terminen de golpearme. Dijo que cada vez que me vea en el futuro, me castigará. Garry y Glynn estaban tan enojados que se arremangaron y estaban a punto de maldecir. Tonks sostenía su varita con fuerza en su mano, parecía que quería correr a la sala común de Gryffindor para buscarla ahora mismo. Vencido. Cedric, que siempre ha tenido una buena personalidad, también estaba indignado y muy infeliz. Mon todavía no mostró nada. Simplemente esperó en silencio por un rato. Después de que los sollozos de Randall disminuyeron un poco, dijo, ¿por qué no pides ayuda a los profesores? Randall no habló, pero sus pensamientos lo decían todo. Por un lado, ya fuera la estupidez de un niño o la terquedad de un joven, su edad y personalidad lo hacían tímido ante esas cosas. Más importante aún, es la desconfianza en la autoridad provocada por su experiencia infantil y la sombra de su padre incompetente en su vida, que le impide recurrir a sus mayores como profesores en busca de ayuda. Ya había desarrollado una vaga sensación de miedo hacia él. Los llamados adultos. Sentir los pensamientos de Randall. Mon suspiró suavemente y dijo solemnemente, cuando te encuentres con este tipo de cosas, debes pedir ayuda a los profesores. Esta es la mejor manera. Incluso si no, debes elegir, pide ayuda a alguien en quien puedas confiar. En lugar de aguantar solo, ningún acoso desaparecerá debido a tu tolerancia. El acosador solo sentirá tu cobardía y luego se intensificará y hará cosas más extremas. Todavía eres un niño y puedes pedir ayuda a otros para estas cosas. No debería ser tuyo para soportarlo. Randall permaneció en silencio. Después de unos segundos, asintió. Mon era demasiado vago para decir algo más. Randall estaba en un estado de confusión. Nadie sabía qué decisión tomaría la próxima vez que se encontrara con algo así. Mon sintió que lo que había dicho era muy claro. Palabras. Los siguientes eran los dos chicos de Gryffindor. Está bien, Randall, puedes descansar bien y dejarnos el resto a nosotros. Mon miró al hombre frente a él con los ojos rojos y las lágrimas claramente fluyendo por su rostro, pero aún así obstinadamente bajó la cabeza para evitar a los demás. Mirando al pequeño que no quería llorar, levantó la mano y se frotó el cabello, luego lo ayudó a subir la cortina, señaló la puerta a los demás y tomó la iniciativa para salir del consultorio del médico de la escuela. Tan pronto como salió del consultorio del médico de la escuela, Tonks mostró una expresión ansiosa. Mon, ¿cómo quieres resolver este asunto? ¿Por qué no averiguamos quiénes son esos dos tipos, luego les damos una lección y los dejamos comer? ¿Algo? ¿Amargura? Gemma se quedó sin palabras por las palabras de Tonks desde atrás. No podía entender por qué un tipo así al que le gusta abusar de los linchamientos y busca justicia personal querría ser un auror. Mon también puso los ojos en blanco, pensé que Gemma había usado ese duelo el año pasado para educarte y hacerte comprender la importancia de la justicia procesal. ¿Por qué tienes que hacerlo tú mismo cuando puedes encontrar formas legales de resolver las cosas? Al final, el nombre no estaba justificado y causó muchos problemas. Tonks se quedó sin palabras por un momento, sin saber qué decir. Un grupo de jóvenes magos corrió a la oficina de la profesora McGonagall. Gemma originalmente quería sugerirle que fuera con el profesor Snape. Después de todo, Randall era un estudiante de Slytherin. Pero esta propuesta finalmente fue estrangulada en su corazón por Gemma. Obviamente, a excepción de los pequeños magos de Slytherin, el índice de disgusto del profesor Snape por los pequeños magos de las otras tres casas de Hogwarts puede llegar a casi 100. Más de 90 puntos. Por lo tanto, incluso si ella hiciera saber su propuesta, obviamente todos la rechazarían directamente. Y la propia Gemma tiene que admitir que la profesora McGonagall es mucho mejor que el profesor Snape a la hora de manejar las cosas de manera justa y equitativa. La profesora McGonagall no estaba teniendo un día muy agradable. El equipo de Quidditch al que apoyaba perdió el partido y cuando escuchó la noticia por la mañana, se enojó tanto que ni siquiera tomó su desayuno habitual. Luego, al mediodía, atrapó a dos personas más desafortunadas que intentaban colarse en el bosque prohibido. Sí, eran los dos Weasley. Ella regañó severamente a los dos pequeños mocosos y los envió con Filch, pero la profesora McGonagall sabía muy bien que los gemelos, a quienes no les importaba comer y jugar, seguirían comportándose exactamente igual, incluso, algo más extremo se avecina. Después de cenar, la profesora McGonagall finalmente se sintió un poco más cálida, pero cuando llegó a la oficina, descubrió que las manecillas de su reloj de pared habían dejado de moverse nuevamente. Un día que nos rasca la cabeza.
Justo cuando estaba sentada en el escritorio, arreglando el reloj con impotencia, de repente alguien llamó a la puerta de la oficina. Por favor, entra. Ella reprimió su depresión, restableció su comportamiento habitual y dijo en voz alta. Mon abrió la puerta de la oficina y un grupo de jóvenes magos entró corriendo en la oficina de la profesora McGonagall, sorprendiéndola. Afortunadamente, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que las personas que entraron eran todos miembros de la oficina del periódico de la escuela. De lo contrario, casi habría pensado que se trataba de un grupo de pequeños magos peleando. ¿Qué le pasa al periódico escolar? Preguntó extrañamente la profesora McGonagall. No, profesor, queremos informarle sobre un grave incidente de intimidación en el campus. Mon dijo. 2 estudiantes de último año de Gryffindor atacaron a Randall de Slytherin. Dempsey infligió heridas graves a Randall, quien fue admitido en la enfermería de la escuela 2 veces. En este momento Randall estaba acostado en la cama del hospital. Si alguien más le hubiera contado esto a la profesora McGonagall, o si Randall no hubiera estado involucrado en el incidente de intimidación que mencionó Mon, la profesora McGonagall podría haberlo aceptado con más calma. Pero ahora, los párpados de la profesora McGonagall temblaron y su expresión se volvió mucho más solemne. Era básicamente imposible para Mon mentir sobre este tipo de cosas, y nació con el talento de legilimancia. Lo que dijo con tanta certeza probablemente era cierto. Pero cuando se trata del niño Randall Dempsey, las cosas obviamente se vuelven mucho más complicadas. Después de todo, ese era el hijo de Forrest Dempsey. Casi al mismo tiempo que Mon dijo estas palabras, la profesora McGonagall adivinó la razón más probable por la que Randall fue intimidado. Hasta donde ella sabía, algunos de los hijos de los magos asesinados por Forrest Dempsey asistían a Hogwarts. Como por ejemplo Mon. Capítulo 49 Método de procesamiento. El caso Forrest fue un caso sensacional ese año. El juicio de Forrest Dempsey también estuvo abierto a todos los magos. Muchos magos fueron a ver la sentencia de Forrest Dempsey, la profesora McGonagall también es uno de ellos. Porque la larga lista de asesinatos de Forrest también incluía a los estudiantes y amigos de la profesora McGonagall. Claramente que Ola Heller, también conocido como Ola Shafik, era uno de los muchos magos asesinados por el propio Forrest, y Ola Shafik era pariente consanguíneo de Mon. La profesora McGonagall no pensó que Mon no sabría sobre esto. La mujer mayor no reaccionó de inmediato. Este asunto era muy delicado. Randall Dempsey era diferente de otros pequeños magos comunes. Una vez que este asunto no se manejara bien, probablemente lo informaría a Hogwarts. Después de dudar por un momento, la profesora McGonagall preguntó con expresión seria, ¿sabes los nombres de esos 2 estudiantes de Gryffindor? Aún no lo sé. Solo conozco su apariencia aproximada en este momento. Mon sacudió la cabeza, pero rápidamente dijo, pero no es difícil encontrarlos. No tomará mucho tiempo saber quiénes son. Bueno, lo entiendo. Puedes ir primero. Por cierto, Mon, por favor quédate aquí un momento. Tengo algo que decirte. Lo que confundió a los jóvenes magos fue que la profesora McGonagall no estaba enojada. Descubrió a los 2 matones de Gryffindor, pero en lugar de eso les emitió una orden de expulsión. Parecía que no tenía ninguna intención de resolver el asunto en absoluto. Esto les resultó difícil de aceptar por un tiempo. Mon pareció haber adivinado este acontecimiento. Consoló a los demás en voz baja y les dijo que no actuaran precipitadamente. Luego los dejó irse y se quedó en la oficina de la profesora McGonagall. Profesor. Al ver a varias otras personas irse, la profesora McGonagall todavía estaba en silencio, parecía estar pensando en algo, por lo que Mon llamó suavemente. La profesora McGonagall volvió en sí, miró a Mon, y después de pensarlo un rato, preguntó, ¿estás segura de lo que dijiste? Muy seguro. Mon asintió. Entonces creo que es mejor dejar de lado este asunto durante 2 días y esperar hasta que el profesor Dumbledore regrese antes de tomar una decisión. La profesora McGonagall explicó, el profesor Dumbledore está de viaje y me temo que no volverá hasta el próximo miércoles, tengo que venir como muy pronto. ¿El profesor Dumbledore está de viaje por negocios? Mon quedó atónito por un momento, y luego comprendió el motivo de la dificultad de la profesora McGonagall. Bueno, creo que probablemente pienses que el estatus de Randall es especial. Si lo manejamos de acuerdo con los conflictos estudiantiles normales, habrá algunos magos y padres de estudiantes que fueron perjudicados por Forrest Dempsey cuando hizo el mal. Protesta contra Hogwarts, y una vez que algo así pase, probablemente se nos vaya de las manos, ¿no? La profesora McGonagall ya sabía que Mon era más inteligente que los jóvenes magos comunes y había escuchado algunos elogios hacia Mon por parte de Dumbledore, pero ahora que Mon había descubierto lo que era difícil para ella, todavía lo dejó. Estaba un poco sorprendida de nuevo. Ella asintió levemente y luego dijo, este asunto es probablemente más serio de lo que imaginaba. Hogwarts no está exento de enemigos. Si alguien con cuidado se da cuenta de este asunto y lo guía, lo que sucederá será completamente insondable. De hecho, Mon primero estuvo de acuerdo con la idea de la profesora McGonagall y luego dijo, pero creo que no tenemos que esperar hasta que el profesor Dumbledore regrese para ocuparnos de ello. ¿Por qué? La profesora McGonagall no rechazó de inmediato la propuesta de Mon. Lógicamente hablando, debería hacerlo, pero después de todo, Mon era diferente de otros estudiantes. Mon concibió el lenguaje por un tiempo y luego expresó sus pensamientos suavemente. Es muy simple. En primer lugar, creo que, ya sea que el profesor Dumbledore esté aquí o no, no importa cuán extenso sea el asunto, para este tipo de cosas, Hogwarts debería ser castigado con justicia. De lo contrario, si el asunto involucra a Randall hoy, no se tratará. ¿Qué pasa con el hijo de cierto profesor involucrado en el futuro? ¿Será porque en el accidente aparece alguien con una identidad especial que deberíamos dudar sobre cómo afrontarlo?
En segundo lugar, lo que le preocupa no es más que la opinión pública. Sin embargo, la opinión pública suele ser estúpida. Quien la dirija bien o la dirija temprano seguirá a quien la lidere. Como a usted le preocupa el impacto de la opinión pública, es mejor atacar primero, nos corresponde a nosotros guiar a la opinión pública y orientarla en la dirección que queremos. Al final, creo que incluso cuando el profesor Dumbledore regrese, hará lo mismo. Incluso debido a su siempre fuerte sentido de responsabilidad, es probable que no elija la guía más fácil y menos dañina. En cambio, el público, la opinión pública tiene que hacer frente sola a la presión y anunciar a los padres indignados por este incidente que fue su decisión la que finalmente condujo a algunos resultados realmente malos. Mon separó el asunto y lo dejó claro uno por uno, y luego dijo, por lo tanto, este asunto se puede manejar de acuerdo con los siguientes pasos. En la escuela, puedes manejarlo como quieras. Nosotros lo manejaremos. Mañana, el periódico de la escuela informó sinceramente lo que le sucedió a Densei y lo ayudó a encontrar a los dos estudiantes de Gryffindor. El periódico de la escuela se mantuvo neutral como siempre, solo informó y no comentó. Después de encontrar a las dos personas, Batch también lo trató de manera justa. Con los estudiantes que tan graves daños causaron a sus compañeros. Pero después de que se publique el periódico escolar de mañana, me pondré en contacto con varias otras publicaciones sociales no solo para proporcionar este manuscrito, sino también para agregar contenido de comentarios. Publicaciones pequeñas como No con Dedo o Ruid Gold Gallons y las publicaciones de Daily Prophet pueden ejercer influencia a través de directores de escuela, como mi tío Goloff. Tanto el periódico escolar como Hogwarts han perdido su posición. Los estudiantes que intimidan a otros recibirán el castigo que merecen, y Randall también puede obtener la rectificación que merece. La culpa de un adulto no debe recaer en sus hijos. Además, seremos los primeros en ocupar el terreno elevado de la opinión pública. Incluso si alguien quiere hacer pequeños movimientos en secreto, tomaremos la iniciativa en la guerra de la opinión pública. Para decirlo sin rodeos, cuando el mayor canal de difusión de noticias todavía depende de medios como los periódicos, el dinero, el poder y la fama son las armas más invencibles en la guerra de la opinión pública. Es más, ni siquiera necesitan fabricar ningún hecho que afecta incluso a la opinión pública. La mayor debilidad en la batalla ha desaparecido. La profesora McGonagall escuchó atentamente las palabras de Mon, y finalmente preguntó con cierta confusión, lo que dijiste es muy bueno, Mon, pero la pregunta es, ¿qué ganarás con esto? Capítulo 50. Un profesor Snape diferente. ¿Cuál es la cosecha? Mon quedó atónita por un momento, y luego dijo, bueno, si tengo que decir cosecha, puedes pensar en ello como si estuviera cosechando lo que más quiero, algo más importante que el dinero y la reputación. La respuesta de Mon no fue directa y la profesora McGonagall dejó de preguntar más. Pero ella no estuvo de acuerdo de inmediato, sino que dudó brevemente. Para Mon, este asunto fue realmente muy gratificante. Hogwarts es un lugar que todo el mundo añora, pero de hecho, si miras con atención, descubrirás que no es tan bueno como parece. Se puede decir que el conflicto entre las cuatro casas, y un profesor que no está tan calificado en el puesto de profesor, especialmente el primero, es una deficiencia que ha existido en Hogwarts desde el inicio de la escuela. Después de todo, ya en la época de Salazar Slytherin, los conflictos entre Slytherin y otras casas ya habían comenzado a surgir. Si quieres vivir una vida tranquila en Hogwarts, e incluso hacer que todo el mundo mágico británico sea pacífico y estable, esta deficiencia de Hogwarts debe resolverse tanto como sea posible. Porque casi se puede decir que este lugar es la cuna del mundo mágico británico. Además, incluso si no miramos este objetivo a largo plazo, si podemos simplemente usar este incidente para frenar los interminables incidentes de intimidación en Hogwarts y luego fortalecer la cohesión entre las cuatro casas, también puede cuando llegue Voldemort en el futuro, ejercerá un poder aún mayor. Además, y lo que es más importante, esto también es un primer intento de guerra de opinión pública. Si puede tener éxito esta vez, significa que en el futuro, ya sea para rehabilitar a Sirius o protestar contra Umbridge, podrá utilizar la guerra de opinión pública para revelar la verdad tanto como sea posible. Por supuesto, para entonces, la dificultad, naturalmente, será mayor. Después de mucho tiempo, Mon finalmente escuchó la decisión final de la profesora McGonagall y aceptó su plan. Está bien, Mon, haré lo que dices. La profesora McGonagall suspiró, eso es todo, tengo que decir que no puedo encontrar ninguna razón para refutar. Como dijiste, incluso si el profesor Dumbledore todavía está aquí, lo hará. Utilizará el mismo método en Hogwarts y no intentará manipular la opinión pública para obtener una ventaja. En cambio, permanecerá allí como siempre. Gracias por tu acuerdo. Mon hizo una reverencia, ¿podrías darme una hoja de aprobación? Tengo que ir a la oficina del periódico de la escuela para preparar manuscritos y puede que esté tan ocupada que no pueda volver a la oficina común. Habitación hasta después del toque de queda. La profesora McGonagall no se negó, sin decirle una palabra, firmó una orden de permiso y se la entregó a Moon. Luego, cuando Moon vino a recogerlo, advirtió repetidamente, sé más o menos lo que usted y el profesor Dumbledore están planeando, Qian. Mantente a salvo, Mon. No se preocupe, profesora, lo haré. Mon asintió agradecida, luego guardó la hoja de aprobación y salió de la oficina de la profesora McGonagall. Amigos todavía lo estaban esperando afuera, porque la insonorización de la oficina era muy buena, y no sabían exactamente de qué estaban hablando Mon y la profesora McGonagall adentro, por lo que tuvieron que esperar hasta que Mon saliera. Mon no contó toda la historia. Una guerra de opinión pública no era adecuada para contarla abiertamente a sus amigos, por lo que simplemente dijo habrá un resultado satisfactorio y pidió a sus amigos que preguntaran sobre ello después de decir los nombres de los participantes.
Dos estudiantes de Gryffindor se despidieron de todos y se dirigieron a la redacción del periódico de la escuela. Si puede ganar algo con esta guerra de opinión pública, de hecho, además de resistir los interminables incidentes de intimidación en Hogwarts, también puede rectificar las 3 opiniones de los niños traviesos para que Hogwarts pueda, además de llevar la cohesión decía un nivel superior, también hay alguna ganancia espiritual. Esté lo más ocupado que pueda, sea lo más que pueda, sea lo más amable que pueda. Como puedes hacer lo que puedas, no es malo ayudar. Esa noche, Mon se quedó en la oficina del periódico de la escuela hasta muy tarde y no salió de la oficina del periódico de la escuela hasta casi las 11 en punto. Los manuscritos de mañana se han preparado y se pueden enviar a tiempo mañana. Además, también terminó todos los manuscritos que debían enviarse a otros periódicos. De hecho, no fue nada difícil. El mismo manuscrito fue comentado desde varios ángulos, eso es todo. Todavía se dedica más tiempo a corregir, revisar y pulir. Mon estaba en la puerta de la oficina del periódico de la escuela, iluminando la habitación con su varita y estirando su cintura vigorosamente. Antes de que pudiera terminar de estirarse, una voz baja y siniestra sonó de repente detrás de él. Si no recuerdo mal, debería ser hora del toque de queda, señor Fox. Mon se sobresaltó, pero afortunadamente reconoció quién era la voz, de lo contrario podría haber desperdiciado un ataque de llamas si hubiera cambiado de mano. ¿Profesor Snape? Mon miró dubitativo las sombras oscuras en el pasillo. Pensando en ello, no había nadie en todo el campus de Hogwarts que no pudiera detectar su talento en legerdemancia. Solo hay unos pocos. Severus Snape dio un paso adelante y miró a Mon con frialdad. No había malicia, ni burla, ni siquiera emoción en sus ojos. Parecía un cadáver ambulante. Por un tiempo, Mon se sintió un poco incómodo. Creo que deberías tener una explicación razonable para deambular por los pasillos de la escuela tan tarde en la noche, ¿cierto, Mon Fox? Mon asintió y sacó del bolsillo de su bata la hoja de permiso que le dio la profesora McGonagall. Esta noche había un trabajo muy importante que hacer en la oficina del periódico de la escuela, así que fui con la profesora McGonagall para solicitar la aprobación, y ya lo hice. He estado ocupado aquí hasta ahora. El profesor Snape levantó la mano y tomó la orden de permiso de Mon, la miró con brusquedad, luego golpeó la orden de permiso en el pecho de Mon y dijo con un toque de impaciencia, ahora deberías volver a dormir cuando termines. Mon respondió, guardó la orden de permiso, luego se inclinó ante el profesor Snape, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Después de dar unos pasos, pareció sentir la mirada del profesor Snape. Miró hacia atrás para ver si el profesor Snape todavía estaba allí, pero la delgada figura envuelta en una amplia capa negra había desaparecido por completo en la oscuridad. Vagamente, sentía que el profesor Snape era un poco inusual, o que el profesor Snape parecía un poco raro esta noche, pero si Mon realmente quisiera decírselo, no podría decir que era tan extraño. Por supuesto, una cosa es segura, con una oclumancia tan magnífica, junto con la ausencia total de palabras y hechos extraños, no hay duda de que este es el verdadero profesor Snape, no algún tipo de mala actuación. No había necesidad de pensar demasiado en cosas que no podía entender. Mon sacudió la cabeza y desechó los pensamientos que lo distraían, y dio la bienvenida pacientemente a la llegada del mañana. Capítulo 51. Refutar la edición del 15 de octubre del periódico escolar causó gran sensación entre todos los profesores y estudiantes de Hogwarts. Randall Dempsey, el pequeño mago de Slytherin, fue intimidado por estudiantes de Gryffindor en la escuela. Oh, no, parece que estamos peleando todos los días. ¿No debería considerarse esto acoso? De hecho, es poco probable que un simple incidente de intimidación cause sensación alguna. A los ojos de la mayoría de los jóvenes magos de Hogwarts, este tipo de cosas no tiene valor ni importancia ni siquiera en el periódico de la escuela. Entre las 4 casas, la intimidación me intimida. ¿Te intimido? Esto no es nada nuevo en Hogwarts. Las personas inteligentes intimidan a los idiotas, los sangre pura intimidan a los nacidos de muggles, los estudiantes de último año intimidan a los jóvenes, los estudiantes guapos intimidan a los desaliñados, los estudiantes estrella intimidan a los desconocidos, aquellos que son acosados o lo soportan en silencio, o se levantan para resistir y son acosados aún más severamente, o regresan a una universidad más débil a la que pertenece el acosador. ¿No es esto todos los días? Lo que realmente causó revuelo fue que Mon trasladó este asunto al periódico de la escuela y anunció clara y firmemente a todos que esto era intimidación, estaba mal, era intolerable y debía ser severamente castigado. Algunas personas piensan que esto no se puede tomar en serio en absoluto, y que Mon está armando un escándalo por un grano de arena. Algunas personas piensan que parece razonable y que no es gran cosa que la clase superior intimide a la clase junior. Deberían ser castigados, al menos con unas pocas semanas de confinamiento. Algunas personas piensan que Randall Dempsey es hijo de un notorio mago oscuro, y merece que los Gryffindors lo molesten. Algunas personas sienten que, como decía el artículo del periódico escolar, los errores de su padre volvieron pasivos a sus hijos. ¿Qué tipo de justicia puede considerarse esta aceptación total e irresistible? Cada uno tiene sus propias ideas, cada uno tiene su propio entendimiento, cada uno tiene su propio punto de vista. Para los niños en edad de pequeños magos, la mejor forma de resolver desacuerdos y dudas es preguntar. Pregúntale al profesor, pregúntale a los mayores, pregúntale a la gente que te rodea o simplemente pregúntale al autor del artículo, Mon. El periódico escolar nunca publica contenido crítico para mantener su total neutralidad entre las 4 universidades. Por lo tanto, Mon simplemente convirtió el auditorio en un gran lugar de debate al mediodía de ese día. Por supuesto, después de postularse ante la profesora McGonagall. Quiero preguntar, ¿Randall Dempsey hizo algo malo? De Mon es difícil de responder porque, sinceramente, Randall no hizo nada malo.
Pero la pregunta de Mon fue fácil de responder, y pronto alguien gritó en voz alta. Es el hijo de Forrest Dempsey. Es el hijo del mago oscuro. Entonces, ¿Randall Dempsey es un mago oscuro? Preguntó Mon. Alguien más respondió en voz alta. No lo es, pero ¿quién puede garantizar que no seguirá los pasos de su padre? Mon cambió su gentileza habitual, se burló y respondió directamente. No puedo garantizar si te convertirás en un mago oscuro en el futuro. ¿Significa esto que puedo encontrar a alguien que te rompa las piernas ahora? El hombre fue regañado y dijo enojado. Mi padre no es un mago oscuro. Mon arqueó las cejas. ¿Qué pasa con tu abuelo? ¿Dónde están tus antepasados? ¿Nunca ha habido un invasor en tu familia? ¿Nunca ha habido un asesino? ¿Nunca ha habido una persona que haya hecho algo que viole la equidad y la justicia? ¿Estás seguro de que serás juzgado por lo que han hecho tus antepasados? Incluso si tu genealogía es tan pura, ¿cuántos de los estudiantes de Hogwarts tienen personas malvadas en sus antepasados? ¿Deberían ser tratados todos como criminales? ¿Deberíamos responsabilizar a las jóvenes generaciones inocentes por los errores cometidos por nuestros predecesores? El hombre dejó de hablar, pero pronto alguien más dijo enojado. Solo dices estas cosas porque el diablo Forrest no mató a tus familiares. No hace daño quedarse de pie y hablar. Mon se giró para mirar directamente a esa persona, lo que incluso hizo que el siniestro tipo se sintiera un poco incómodo. Mi tía murió a manos de Forrest Dempsey. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los pequeños magos de abajo se sorprendieron. Incluso Cedric y los demás miraron a Moon con sorpresa. Moon nunca les había contado sobre esto. Ahora que un familiar mío murió en manos de Forrest, puedes consultar la lista publicada ese año, ¿y qué? ¿Qué quieres probar? El excéntrico estudiante de Ravenclaw se dio la vuelta y dejó de hablar. No muy lejos de él, Nash lo miró, puso los ojos en blanco y se alejó silenciosamente de él. En el auditorio por un momento. No fue hasta unos segundos después que un chico alto de Gryffindor de sexto año finalmente se puso de pie. Es natural que la deuda del padre la pague el hijo. Eres un desalmado. Y no quiero venganza. No tiene nada que ver con nosotros. Forrest Dempsey está muerto y Randall Dempsey tiene que pagar algo. Qué descarado. Mon miró al chico de Gryffindor con disgusto. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? Forrest Dempsey está muerto, así que estás buscando a su hijo Randall, que pagó el precio. Qué desvergonzado puede ser una persona. ¿Sería decir tal cosa? Tus familiares murieron a manos de Forrest Dempsey. Puedes ir a Forrest Dempsey para vengarte de Pusey, no importa si lo matas o lo cortas en pedazos, puede haber muchas personas que te apoyen. Usted cuando sea juzgado por la ley como un abuso de linchamiento. Pero ahora, ¿quieres que un niño de 11 años que nunca ha hecho nada malo pague por los asesinatos que cometió su padre y que ni siquiera conocía antes? Incluso si Forrest Dempsey muere, si realmente eres una persona valiente. Una persona amable y con incluso un poco de sentido de la justicia. Si quieres vengar a tus familiares, debes saber que tus enemigos son aquellos que no han sido arrestados y llevados ante la justicia. Los magos oscuros son los villanos y la escoria que... Todavía matamos a magos y muggles, no a niños de 11 años. Tu pariente murió a manos de un mago oscuro, por eso quieres vengarte de su hijo de 11 años, que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que hizo. Incluso puedes estar orgulloso de ello y pensar con orgullo. ¿Vengando a tus familiares? Mon se burló y resistió la tentación de abofetear al hombre. Si fuera tu pariente, definitivamente te trataría como una vergüenza. Si fuera tu padre, definitivamente te abofetearía 2 veces y te abofetearía. Tus errores. Desafortunadamente, solo soy tu compañero de clase, así que solo puedo expresar mi desprecio por ti. Esto es realmente una lástima. Capítulo 52. Pausa. Que estaban en los bordes y esquinas del auditorio miraron a Mon, un mago de 12 años que estaba parado en el centro hablando con los eruditos, y de repente sintieron una sensación de irrealidad en el mundo. La sensación de disonancia es demasiado fuerte. Si la persona que estaba en el escenario fuera un mago adulto, esta escena parecería normal. Pero el problema es que Moon está apenas en su segundo año este año. Su expresión de escritura apasionada y sus refutaciones sin palabras, ¿hay algo mal? El último chico de Gryffindor en subir al escenario recibió la mayor potencia de fuego. En ese momento, no pudo hablar debido a la refutación de Moon y su rostro se puso cada vez más rojo. Después de unos segundos, se volvió tan enojado e insoportable que simplemente sacó su varita y apuntó a la cara de Moon. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Moon también estaba indefenso. Si este chico solo estuviera en segundo grado, tuviera 12 años, y en una edad en la que era joven y no tenía nada que hacer, Moon nunca usaría palabras tan insultantes para refutarlo o incluso menospreciarlo. El problema es que este chico es un estudiante de sexto grado. Ya tiene 16 años y pronto cumplirá 17. ¿16 años? En la sociedad moderna, deberías estar en la escuela secundaria. En 2 años, ya tendrás edad suficiente para fumar y beber en secreto, y todavía no entiendes esa mierda. Una idiota. Ahora que no podía explicarlo, me enojé aún más y comencé a pelear con él. Frente a esa persona, Mon no solo no se disculpó en absoluto, sino que en realidad se aplaudió a sí mismo en su corazón. Chorrea bien. Debería ser más intenso. Capaz de decir con tanta confianza encontrar problemas con un niño de 12 años que no tiene una relación directa con él. Mon no lo creyó. Pero no sacó su varita porque no era necesario. ¿Realmente pensaba que todos los profesores que lo rodeaban estaban muertos? Los ojos de las dos personas se encontraron en el aire. Los ojos de Mon estaban tranquilos, incluso un poco burlones, mientras que el rostro del chico de Gryffindor estaba lleno de ira, como un globo a punto de explotar. Al momento siguiente, un hechizo de desarme llegó instantáneamente, haciendo rebotar la varita en la mano del chico de Gryffindor.
La mayoría de las personas en el auditorio miraron hacia atrás y encontraron a la profesora McGonagall sosteniendo su varita con una expresión seria en su rostro. Señor Flanagan, por favor venga a mi oficina ahora, inmediatamente, si quiere continuar preparándose para su éxtasis. Todos los demás, el debate terminó, prepárense para sus clases de la tarde. Dijo después de eso, la profesora McGonagall se dio la vuelta con un cara seria y salió del auditorio a toda prisa. El chico de Gryffindor llamado Adel Flanagan miró ferozmente a Moon, dejando las palabras "no dejes que te toque otra vez, Moon Fox", y luego se alejó apresuradamente la profesora McGonagall. Los pequeños magos en el auditorio charlaron en pequeños grupos sobre el debate de hace un momento, y gradualmente salieron del auditorio. Moon se ajustó la ropa y luego se acercó a los otros miembros de la oficina del periódico escolar que estaban esperando al costado del auditorio. Vaya, Moon, estabas tan guapo hace un momento. Gal le dio unas palmaditas fuertes en el hombro a Moon, le entregó a Moon una botella de jugo de calabaza y luego miró a Angelina. Angelina y Doreen se miraron y luego dijeron juntas, él es realmente guapo, Moon. Además, también recibimos noticias. Las dos personas que hirieron a Randall Dempsey, sabemos quién es. El hombre de nuestra universidad que fue llevado por la profesora McGonagall y se llama Arthur Flanagan. Una de las personas que hirió a Randall 2 veces fue su hermano, Ardy Nagan, y la otra es el compañero de cuarto y buen amigo de Ardy, Max Brigg, ambos estudiantes de quinto año de Gryffindor. Moon quedó atónito por un momento, luego se encogió de hombros y, mientras tomaba su libro de manos de Yairlin, les dijo a todos, no es de extrañar que Adele ahora pueda incluso decir palabras tan escandalosas, resulta que somos una familia. Buen chico, esto puede ser considerado como matarlos a todos. Doreen se mordió el labio vacilante y luego decidió hablar. Puede que no sea tan fácil, Moon. Aunque Angelina y yo estamos de acuerdo con lo que dijiste, de hecho, muchos pequeños magos de la audiencia se sintieron atraídos por ti hace un momento. Convencidos, pero el problema es que el hermano Flanagan es muy popular entre nosotros en Gryffindor, y la mayoría de nuestros estudiantes de Gryffindor son bastante, bueno, ¿cómo debería decirlo? Es una deficiencia, lo sé. Siempre siento que los compañeros de mi propia universidad son más cercanos que los compañeros de otras universidades. No es de extrañar que el descarado mecanismo de competencia de la Copa Universitaria esté ahí, aunque no sé qué es eso. Vale la pena pelear. Moen dejó escapar una perorata que había estado guardando en su corazón durante mucho tiempo. Nunca supo el significado de la Copa de la Academia, algo que no se podía ganar ganando casas o terrenos. Oh, no, todavía tiene sentido. Puede hacer que los jóvenes magos se sonrojen entre ellos por un llamado honor que no debería existir en absoluto, y acelerar la división de la Academia. ¿Ni siquiera entiendes que en las escuelas se necesita una competencia sana en lugar de una competencia despiadada? Estos directores y profesores de la escuela nunca han considerado cómo guiar la competencia de la Copa Universitaria hacia una competencia sana en lugar de una competencia viciosa. Incluso carecen de los medios para castigar la competencia viciosa. Mirando la situación actual, esta Copa Universitaria de mierda en realidad no importa. Pero, este no es el único problema de Hogwarts. De todos modos, hay problemas por todas partes, y hay que corregirlos uno a uno, ni más, ni menos. Moon suspiró, luego miró a sus amigos que estaban sin palabras y fue el primero en reír. Soy la persona que está al frente de la guerra y atrae la potencia de fuego. No tengo ninguna preocupación. ¿Qué te preocupa? No tengas miedo. Yo me encargaré de todo. Vámonos. Es hora de ir a clase. Gemma miró la mirada joven y madura de Moon y de repente había un poco de envidia en sus ojos. Ashley, que estaba parada junto a ella, captó con decisión la mirada de su amiga y rápidamente la giró y salió. Al mismo tiempo, le dio unas palmaditas en el brazo a Gemma con una sonrisa estrecha. Gemma reaccionó, le dio a Ashley una mirada impotente y Ashley la sacó inmediatamente del auditorio riéndose. El resto de la gente estaba un poco confundida por estas dos personas, pero las dos chicas ya habían recorrido un largo camino y no podían preguntar nada. Solo podían charlar y subir las escaleras. De hecho, Doreen y Angelina estaban. No había clases esta tarde, pero la sala común de Gryffindor estaba en la torre y tenían que subir las escaleras como otros pequeños magos. Cuando estaba a punto de salir del auditorio, Moon se giró y miró la escena en el interior. Aunque el debate había terminado, Moon sabía que aún estaba por llegar una tormenta mayor. Capítulo 53. Bomba pesada. Una vez que surge una controversia, es difícil disiparla rápidamente, especialmente sin una respuesta pública. Aunque las palabras de Moon fueron realmente convincentes, cada vez más magos jóvenes comenzaron a sentir que el sufrimiento de Randall era realmente injusto. Pero siempre hay algunas personas que mantienen actitudes e ideas diferentes, e incluso tienen cierta arrogancia de que la verdad siempre está en manos de unas pocas personas, a pesar de que nunca han podido comprender completa y claramente las preguntas de Moon. Sale. El incidente continuó desarrollándose en la noche del 14 de octubre, los hermanos Flanagan y Max Brigg fueron llamados a la oficina por la profesora McGonagall. Las tres personas confirmaron completamente su identidad como el mismo frente, se convirtieron en hermanos en problemas y fueron multados. Honorario Selkie trabajó como asistente de limpieza durante un mes entero. Además, la profesora McGonagall fue completamente despiadada a la hora de restar puntos. Cada persona recibió 60 puntos y la mitad del reloj de arena enjollado de Gryffindor quedó vacío durante la noche. Pero el verdadero castigo aún está por llegar. Decidir el confinamiento de los hermanos Flanagan y Max Brigg, la profesora McGonagall fue a la enfermería de la escuela para visitar a Randall, pero se encontró con Madame Pomfrey entregando medicamentos a Randall. Como resultado, la profesora McGonagall sabía algo oculto que ni siquiera Moon y los demás sabían.
Durante el segundo acoso, Ardy Flanagan y Max Wright dejaron una cicatriz profunda en el cuerpo de Randall, justo en la espalda de Randall. Era una línea escrita, hijo del asesino. Aunque Ardy Flanagan y Max Wright no son tan poderosos para evitar que la herida sane, Madame Pomfrey ha usado magia y pociones para ayudar a Randall a recuperarse casi por completo. Pero el problema es que esto ha pasado de golpear físicamente a Randall a usar magia para dañar a sus compañeros y humillar su dignidad y personalidad. Por Madame Pomfrey, la profesora McGonagall estaba furiosa. Temprano a la mañana siguiente, encontró a Ardy Fletcher directamente en el auditorio frente a todos los estudiantes que estaban desayunando y Max Wright anunció que perderían sus calificaciones de NUET. El curso de transformaciones, sin importar qué tan buenos fueran sus puntajes OUR. Al mismo tiempo, también esta mañana, el pequeño mago que se suscribió a algunos periódicos sociales, como el Daily Prophet, también descubrió que en estos periódicos también aparecían artículos relacionados con este incidente de intimidación, y cada uno de ellos denunciaba al acosador desde un ángulo diferente, y afirmó unánimemente que se trataba definitivamente de un incidente completo de intimidación. Ocultaba la identidad de Randall en esos artículos. Eso solo permitiría a las personas interesadas que pudieran parecer aprovechar la oportunidad de utilizar el argumento de ocultar los hechos para lanzar ataques. Pero incluso si la identidad de Randall no se oculta, siempre y cuando encontremos formas de despertar la empatía de los magos y hacerles conscientes de la impotencia y debilidad de Randall, la mayoría de los magos eventualmente se pondrán del lado de Randall. El orden de orientación y expresión a menudo puede determinar muchas cosas en una guerra de opinión pública. Quienes toman la iniciativa serán casi invencibles siempre que no cometan errores. A menos que la brecha entre los dos autores sea lo suficientemente grande y el artículo en sí sea insostenible. El enojado castigo cara a cara de la profesora McGonagall y los nuevos artículos llevaron el incidente a la cima nuevamente. Cada vez más magos jóvenes vinieron al campamento para hablar en favor de Randall y aún apoyaron a los hermanos Flanagan. Max Wright gradualmente se volvió cada vez menos, e incluso solo quedaban unos pocos estudiantes de último año de Gryffindor, y todos eran del tipo que tenía una buena relación personal con los hermanos Flanagan. Anoche pudieron competir con el otro grupo en la sala común de Gryffindor, pero justo después de la hora del desayuno, comenzaron a sentir que los ojos a su alrededor se volvían extraños. Solo Mon sabía que este asunto aún no había terminado, al menos la ejecución pública en los periódicos aún no había terminado. De hecho, debería haber terminado, pero después de ver la aparición de la profesora McGonagall en la mañana, también se dio cuenta de que podría haber algo más en el asunto que no había descubierto, por lo que fue al consultorio del médico de la escuela nuevamente y así obtuve la respuesta. Conozca la cicatriz en la espalda de Randall. En su segundo año en Hogwarts, descubrió por primera vez que algunas personas eran tan molestas como el gran idiota de Slytherin, Gavin Travers, e incluso vagamente mejores que eso. Entonces, aprovechando su pausa para el almuerzo, envió un lote de manuscritos de repuesto que había preparado antes y los envió a periódicos que los publicarían en los próximos días. Tiene mucho dinero y el tío Golof espera poder ganar más dinero. Cuando ingresó a la escuela el año pasado, estaba dispuesto a comprar un par de juguetes de caballero, lo que haría feliz al tío Golof durante mucho tiempo, sin mencionar eso. Ahora está haciendo negocios. Bueno, vayamos al grano. Educar a estos pequeños magos que no tienen la cabeza lúcida también puede considerarse una contribución a una educación de calidad en la comunidad mágica británica. En cuanto a ir demasiado lejos, no creía que permitir que estos pequeños bastardos sufrieran una ejecución pública sin nombrar nombres en el periódico sería más excesivo que grabar palabras tan insultantes en la espalda de una persona. El martes por la tarde, Mon caminó lentamente hacia la sala común con algunos compañeros de cuarto después de ver a Gal y a Lynn no hacer su tarea, la profesora McGonagall, que estaba tan enojada que dejó una gran cantidad de tarea hoy. Escuché que varias otras clases que tenían clases de transformaciones hoy también sufrieron el mismo trato. En lugar de eso jugaron ajedrez mágico nuevamente y prometieron prepararse para la próxima competencia de ajedrez mágico. Muon y Cedric no tenían intención de persuadirlos más y fueron directos. De regreso al dormitorio. Cedric salió con su libro de texto, papel y bolígrafo como siempre, listo para terminar su tarea rápidamente. Mon desdobló el mapa del merodeador y nunca dejó de monitorear al profesor Quirrell durante un día. Esperaba que el profesor Quirrell revelara sus pistas rápidamente para poder encontrar una manera de confiar en el profesor Dumbledore para enviar al profesor Quirrell a donde debía ir, Azkaban. Como resultado, poco después de desplegar el mapa del merodeador y encontrar al profesor Quirrell, recibió una bomba. El mapa del merodeador, Quirrell estaba parado frente a la puerta de la mazmorra a la que Tonks lo había llevado, pero ese no era el punto. El punto es que hay otra persona parada no muy lejos del profesor Quirrell. Peter Pettigrew. Mon estaba completamente atónita. ¿Cómo pudieron unirse Quirrell y Peter Pettigrew? ¿No debería Peter Pettigrew estar cómodo frente al ratón en este momento? Pero 3 segundos después, de repente se sintió extasiado. Gan. Esta es una buena oportunidad. Si Peter Pettigrew y Quirrell realmente se encuentran y actúan juntos, Mon sacó su propio brasero y su bola de cristal de debajo de la cama. Si esto realmente sucediera, entonces podría enviar a estos dos tipos a Azkaban de inmediato para disfrutar del sedoso beso del Dementor. Bueno, por cierto, también puede rehabilitar a cierto perro desafortunado. Mata 3 pájaros de un tiro. Capítulo 54. El evento se acerca 10 minutos más tarde. Mon, enojado, volvió a meter la bola de cristal debajo del brasero apagado y recogió su libro. Sabía que no era tan simple.
Cuando Kirrell estudió la gran cerradura en la mazmorra que fue lanzada con el hechizo anti-Alaokabe, Peter Pettigrew no estaba muy lejos de Kirrell, pero siempre tenía la forma de un ratón, y nunca parecía estar allí. Volverse humano. Lo que es más importante es que Kirrell estaba solo a la mitad de su investigación cuando la rata muerta se escabulló silenciosamente. Obviamente, estos dos tipos no trabajaban juntos, y probablemente incluso era posible que nadie se conociera como antes. Peter Pettigrew probablemente acababa de ver a Kirrell estudiando la cerradura de la mazmorra y se sintió extraño, así que se quedó a un lado y observó. Esta cosa no puede usarse como evidencia. No puede mostrarle este fragmento en la bola de cristal al profesor Dumbledore y decirle, mire, director. La rata Weasley mirará a Kirrell. Sea Peter Pettigrew. Mon no sabía si el profesor Dumbledore creería esto, pero si fueran sus propias palabras, definitivamente no lo creería. Y la persona que dijo esto será enviada a St. Mungo. Sería muy bueno estar en el mismo pabellón que el futuro Lockhart. Aunque el asunto de Randall seguirá generando problemas durante unos días, de hecho, Mon ya no necesita preocuparse por este asunto. No hay duda de que la situación de Randall en la escuela definitivamente mejorará, y al menos durante un periodo de tiempo en Hogwarts, la frecuencia de los incidentes de acoso en el campus también disminuirá mucho debido a una conmoción tan grande esta vez. A menos que alguien esté realmente molesto e insista en hacerlo 2 veces después de que Hogwarts ya haya tomado la ventaja absoluta en la guerra de opinión pública. De lo contrario, si hay un seguimiento de este incidente, debería ser el próximo incidente grave de acoso escolar. Aparecer. El objetivo principal de Mon es volver a encarrilarse. ¿Cómo hacer que Kirrell revele sus defectos? ¿Cómo hacerlo? No puedo pensar en eso, así que dejemos de pensar en eso. Mon pasó la página del libro y se concentró en absorber el conocimiento. Aprender me hace feliz. Todo fue como Mon esperaba. En los días siguientes, los hermanos Flanagan y Max Wright experimentaron a fondo el sentimiento de traición y alienación. Incluso sus buenos amigos ya no los apoyan con tanta firmeza. Y el sentimiento que antes querían infligir a Randall, el sentimiento de ser discriminados, despreciados y mirados de manera extraña por todos, ahora se ha convertido en un trago amargo y ha vuelto a caer sobre sus cabezas. Cuando Randall salió del consultorio médico de la escuela, comenzó a sentir las miradas alentadoras de los estudiantes de varias universidades, e incluso recibió cartas de simpatizantes fuera de la escuela, deseándole que disfrutara de la vida en el campus y se deshiciera de la mala influencia que traía su padre. Randall estaba completamente confundido. Escuchó mucho de Madame Pomfrey sobre lo sucedido en los últimos días, sobre cómo los medios elogiaron su fuerza, por supuesto, en otros artículos, Mon también señaló que era joven y arrogante y no sabía cómo adaptarse. Estúpido, de cómo Mon lo defendió en el auditorio, de cómo la profesora McGonagall se enfureció y castigó a los 2 bastardos que lo acosaban, pero lo que escuchas de los demás nunca es tan intuitivo y poderoso como tu propia experiencia personal. A la hora del desayuno del martes por la mañana, reunió el coraje para correr hacia Mon y agradecerle efusivamente. Duro en el sentido físico. El arco de Randall era demasiado amplio y el ángulo no era el correcto. Al final, el agradecimiento se convirtió en un cabezazo. Mon, que estaba masticando tocino, casi se queda sin aliento. Este fue solo un pequeño episodio durante el desayuno. Aunque a Mon le dolía la espalda, la atención de todos en la mesa de Hufflepuff rápidamente se centró en otras cosas. Dentro de medio mes, comenzará la Copa de la Academia de Quidditch de este semestre. Como es habitual, el primer juego es Gryffindor vs. Slytherin, en la primera semana de noviembre. Luego, justo después de eso, llegó el momento del partido de Hufflepuff y Ravenclaw en la tercera semana de noviembre. El equipo universitario han comenzado a prepararse activamente para el juego. Gabriel les contó a todos con entusiasmo lo que aprendió ayer cuando conversó con el capitán del equipo de Quidditch de Hufflepuff, las perspectivas del equipo de Quidditch de Hufflepuff para este semestre. Mejor que Ravenclaw, sí, eso es todo. Hemos preparado un gran regalo para Ravenclaw este año. También escuché a Herman decir que tienen un 80% de posibilidades de vencer a Ravenclaw esta vez. Cuervo, que estaba sentado al lado de Mon, puso los ojos en blanco con cautela, por miedo a ser visto por Gabriel. Lo dijo como si fuera un honor ser mejor que Ravenclaw. Mirando la mirada de Gabriel, no lo sé. Pensé que nuestra casa tenía un 80% de posibilidades de vencer a Slytherin este año. Confiando en el escudo de Mon, Irene evitó con éxito la vista de Gabriel. Pero lo que no notó fue que Herman Wintingham, el cazador del equipo de Quidditch de Hufflepuff, acababa de terminar de comer y pasó por detrás de él. ¡Ay! Herman hizo una mirada cruel y golpeó a Yalin en la cabeza con un nudillo. Yalin quiso darse la vuelta y maldecir al principio, pero cuando giró la cabeza, vio a Herman después de que Man se quedó allí, inmediatamente reprimió las palabras. Que se le subían a la garganta. Ajá. Herman. No me di cuenta de que estabas allí. ¿Cómo estás? ¿Tu reciente entrenamiento va bien? Arlene, un tipo que siempre corre al campo de Quidditch cuando no tiene nada que hacer, está muy familiarizado con la gente del equipo de Quidditch de Hufflepuff. Ahora que cometió un error, inmediatamente pensó en ello. Esperaba dejar el tema aquí. Herman no estuvo de acuerdo con su idea y deliberadamente dijo en un tono siniestro. Si va bien, si va muy bien, hay casi un 80% de posibilidades de que pueda pasarte por la portería. Arlene se asfixió al escuchar esto y no pudo pronunciar ninguna de las palabras que había planeado en su mente. Miró ansiosamente a Mon, Cedric y Garry en busca de ayuda, pero estas 3 personas se reían disimuladamente. ¿Cómo podrían venir a ayudarlo? Desesperado, Jairlin solo pudo calumniar a los 3 compañeros de cuarto en su corazón por su mentalidad poco confiable de agregar insulto a la herida, mientras intentaba convencer a Herman de que se fuera.
Emma tuvo tiempo para pasar con él, pero no pudo, porque el primer período del martes por la mañana era la clase de transformaciones de la profesora McGonagall. Si te atreves a llegar tarde, te descontarán puntos. Digas lo que digas, en esta clase de transformaciones, Milton se convirtió en el favorito del dios del tiempo y del dios de la memoria. No solo llegó 3 minutos tarde, sino que también se olvidó de traer su trabajo. A Hufflepuff le gusta dar menos 5 puntos, a Milton le gusta dar el doble de recompensa por la tarea. Persona poco confiable que añade insulto a la herida que había calumniado en su corazón esa misma mañana. Fue una de las personas que se rió más exageradamente. Capítulo 55. Profesor Snape que no vino a clase. Jueves, Debbie agitó sus alas y le entregó una carta a Mon, que fue enviada por Anne desde casa. De hecho, a excepción de los asuntos triviales registrados en el papel de carta, todos los archivos adjuntos que venían con la carta eran de viajes de larga distancia. Venir. El pesado paquete cayó sobre la mesa y Debbie, que finalmente pudo recuperar el aliento, trotó hacia la mano de Mon y le dio un suave beso en los nudillos. Mon sacó un pequeño puñado de carne seca de su pequeño bolsillo y abrió la carta mientras le daba de comer a Debbie. No había nada útil, solo palabras triviales de una madre, pero Mon las leyó con gran interés. White se cayó porque se negó a bajar correctamente al bajar las escaleras e insistió en deslizarse por el pasamano. Como resultado, cometió un error y se cayó del pasamano. La lesión no es grave, el brazo izquierdo está ligeramente fracturado y sanará en unos días, pero Edgar y Owen inevitablemente se reirán de él. Esper comenzó a aprender magia de Anne, probablemente inspirado por su hermano Mon. En los últimos 2 días, Esper pudo usar con éxito el hechizo flotante y el hechizo para hacer fuego. No se puede decir que sea un genio, pero entre los jóvenes magos también puede considerarse como un nivel superior al promedio. Envió contenía libros y ropa que la tía Nora compró para Mon. De hecho, la ropa que la tía Nora le compró a Mon costaba casi el doble que la que Anne le compró. No había manera de que, cuando Anne quisiera comprarle ropa nueva, Mon básicamente siempre dijera que no a menos que se la pusiera. No tengo suficiente ropa. Pero la tía Nora siempre compra ropa primero, lo cual es normal, después de todo, le es imposible escribirle una carta para preguntarle a Mon si la quiere y luego salir corriendo a comprar la ropa. El tío Golof se fue de viaje y parecía haber recibido una carta de un viejo amigo en Francia, diciendo que quería estar juntos. La carta específica no lo dejaba claro, pero solo lo mencionaba de pasada. Al final, probablemente diciéndole a Mon que se cuide bien, recuerde ponerse más ropa cuando hace frío, recuerde cubrirse con una colcha cuando duerma por la noche y recuerde masticar lentamente cuando comiendo. Mon leyó alegremente la carta de principio a fin y luego la guardó. Que le envió su familia desde que era niño. Estas pequeñas cosas que son insignificantes para los demás son muy valiosas para Mon. En la clase de medicina herbaria, el crecimiento de las mandrágoras fue bastante gratificante, lo cual no fue gran cosa para la profesora Sprout. Después de todo, ella cultivaba un lote de mandrágoras cada año. Pero para los pequeños magos, esto es una gran sensación de logro. Después de todo, a diferencia del Baishian del año pasado, la mandrágora parece más una cosa extraña que una planta mágica. Trasplantar y criar un animal mágico es mucho más genial que cuidar una maceta con flores frescas. La premisa es que nadie volverá a dejar caer su maceta de mandrágora al suelo. Profesora Sprout, cuando estas mandrágoras crezcan, ¿podremos tomarnos una foto con ellas? Aprovechando la conferencia de la profesora Sprout, Alma rápidamente levantó la mano y preguntó. Algo salió mal. Al mirar los ojos esperanzados de los niños de abajo, la profesora Sprout, que originalmente era amable, no pudo encontrar ninguna razón para negarse y asintió felizmente. Por supuesto, pero solo acaricia las hojas, pero miles de no las arranques. Milton, Arlene, Gary Kelly, todos los pequeños magos, mostraron expresiones de decepción. Tenían muchas ganas de sacar la mandrágora y tomar una foto grupal. Una agradable clase de medicina herbaria, la mayoría de los pequeños magos cayeron después de salir del invernadero. Siguiente clase es la clase de pociones del profesor Snape. ¿En el mundo más molesta que pociones? Para la mayoría de los jóvenes magos de Hogwarts, la respuesta debe ser no. ¿Cómo podría haber algo más emocionante que escuchar al misterioso profesor Snape en el sótano oscuro y húmedo? ¿El aula de pociones está bajo tierra? A los ingenuos pequeños magos se les enseñó rápidamente una lección. Debido a que el profesor Snape no vino a clase, la lección se convirtió en una prueba. Tuvieron que preparar la poción que inhibía el crecimiento del pelo de los animales que acababan de aprender en la lección anterior. Y era Gemma quien estaba viendo su prueba. Jairlin y Gal originalmente querían pedirle piedad a Gemma, con la esperanza de que ella fuera indulgente y dejara de mirarlos, para poder copiar la operación de Moon. Como resultado, Gemma se paró directamente al lado de ellos dos y se negó a irse. Los dos me miraron y yo te miré. Ya habían adivinado que este sería el resultado, pero aún así no pudieron evitar intentarlo. Si intentas esto, morirás. Afortunadamente, había personas que estaban en peor situación que ellos. El primer ingrediente que mencionó Milton era el equivocado. Se suponía que eran agujas moradas de Earthford, pero en lugar de eso le metió un puñado de hojas de eucalipto infructuosas. Nota 1. Cuando te sientas miserable, sentirás una extraña sensación de consuelo si encuentras a alguien que está peor que tú. Este fue el caso de Jairlin y Gal en este momento. La sabia operación de Milton hizo que los dos se sintieran instantáneamente confiados. Ni siquiera querían mirar a Mon y Cedric, simplemente se arremangaron y se pusieron a trabajar. Al final de la clase, le entregaron a Gemma un tubo de brasas negras secas, con una expresión en sus rostros que no sabía si estaban llorando o riendo. Probablemente fue engañado por él mismo. Mon y Cedric caminaron al final de la fila para entregar la poción.
Después de entregarle el tubo extremadamente estándar de poción depilatoria a Gemma, Mon preguntó, «Gemma, ¿por qué no está aquí el profesor Snape?» Gemma puso la poción en la caja y dijo, «No lo sé. Esta mañana recibí un aviso de que el profesor Snape no se encontraba bien y me pidió que supervisara una clase de prueba, así que vine». «¿No te sientes bien?» Mon estaba un poco confundido. Aunque el profesor Snape no era un profesor muy competente, tenía que admitir que casi nunca faltaba a clases. Las molestias físicas que le impedirían acudir a clase ciertamente no serían un problema menor. Pero no podía correr a la oficina del profesor Snape para preguntar qué pasó. Tenía el coraje, pero no tenía la idea. ¿Quién estaría dispuesto a subir y ser regañado? Subjetivamente, me temo que no habrá mucha gente dispuesta en Hogwarts, pero pasivamente, la cena, Tonks entró corriendo al auditorio con su libro Fenway. Tan pronto como se sentó, se vertió una botella entera de jugo de calabaza en el estómago y luego misteriosamente dijo a varias personas cercanas, «¿Adivinen qué? ¿Profesor Snape?» Nota 1. Las agujas moradas de Hertford y las hojas infructuosas de eucalipto son materiales de pociones originales en el libro y no se mencionan en el trabajo original. Capítulo 56. Adivinación. Sí, Tonks sigue yendo persistentemente a la oficina del profesor Snape para hacer preguntas. Después de haber sido regañado por el profesor Snape demasiadas veces, Tonks parece haber desarrollado anticuerpos e incluso puede ir a la oficina del profesor Snape ahora. Después de la oficina, vine al auditorio. Para cenar con una sonrisa. Cosas como esta tienen que ser apoyadas por alguien para que sean interesantes. Afortunadamente, a la mayoría de los pequeños magos de Hufflepuff no les gusta causar problemas. El único al que siempre le gusta quejarse de Tonks y se niega a responder a sus palabras es el único. ¿Quién más quiere hacerlo? El que sabía sobre el profesor Snape. Preguntó primero, ¿qué le pasa al profesor Snape? Tonks se inclinó hacia adelante y se acercó a la mesa, como si fuera a contar un secreto impactante. Hoy fui a la oficina del profesor Snape para hacer preguntas y descubrí que su cara estaba terriblemente blanca y que su postura para caminar no era la correcta. No es como cojear, es más como si tuvieras una lesión en el trasero, así que debes tener cuidado al caminar y usar una postura especial. Gal preguntó estúpidamente, ¿cómo sabes que tu trasero está lastimado? ¿Tu trasero también está lastimado? Mon ni siquiera tuvo tiempo de meterse el pan que tenía en la mano en la boca para tapar su boca rota. La expresión de Tonks se volvió casi visiblemente enojada, e incluso su cabello se convirtió en un copete explosivo. Extendió las manos, agarró el cuello de Gal y comenzó a sacudirla locamente. Tu trasero solo se ha lastimado antes. Tu trasero se duele todos los días. Que estaba viendo el programa impotente, de repente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué las palabras de Tonks se volvían más raras cuanto más pensaba en ello? Pero era obvio que ahora no era un buen momento para corregir el error de Tonks, lo cual se hizo evidente al mirar el rostro pálido de Gal que estaba a punto de vomitar. Pensemos en el profesor Snape. Mon sostuvo el trozo de pan con mermelada en su mano y lentamente movió su cuerpo hacia atrás sin dejar ningún rastro, para evitar el campo de batalla y no ser herido accidentalmente por Tonks. Como todos sabemos, el profesor Snape es un maestro de pociones y un maestro de la magia oscura, y es bastante poderoso. Entonces la pregunta es, si las cosas son realmente como dijo Tonks y el profesor Snape está herido, entonces ¿dónde saldrá lastimado? Todo Hogwarts estaba lleno de cálculos y solo unas pocas personas podían herir gravemente al profesor Snape. No puede ser que la poción explotara cuando se inventó, a menos que Milton poseyera repentinamente al profesor Snape, esta posibilidad es realmente pequeña y lamentable. Tenía muchas esperanzas de que fuera Quirrell quien lo hiciera, pero no importa cuán estúpido fuera Quirrell, nunca se atrevería a atacar a un profesor en la escuela antes de que se completara la tarea de encontrar la piedra filosofal. Además, si Quirrell está allí o no es una cuestión. Mon quería preguntarle al profesor Dumbledore, pero no pudo encontrar una razón adecuada. Parece que este asunto solo puede dejarse en paz por el momento. Mon suspiró, su corazonada le decía que este asunto nunca sería revelado. Pero por el momento, no tiene una buena manera de averiguar sobre este asunto. Las limitaciones de la ilusión de cristal de Modland son un poco grandes. No puede ver lo que sucedió simplemente confiando en la condición de que el profesor Snape resultó herido. Es más, ni siquiera sabía dónde estaba herido el profesor Snape. Pero, tal vez otro hechizo pueda darle un poco de ayuda. Hasta ahora, ha aprendido un total de 2 hechizos relacionados con la precognición del libro mágico. Ya ha usado la ilusión de cristal de Mordland, pero aún no ha usado el otro hechizo en serio. Hizo lo que dijo, después del almuerzo, saludó a sus 3 compañeros de cuarto. Habían concertado una cita con Angelina y Doreen para ir juntas al campo de Quidditch por la tarde. Mon originalmente planeaba ir con ellas, pero ya hay algo. Es grave hacerlo ahora, el acuerdo anterior tiene que ser invalidado temporalmente. Mon, que salió solo del auditorio, no regresó directamente a la sala común, sino que corrió a la cocina y pidió un puñado de té a los elfos domésticos antes de regresar al dormitorio. Prepare lentamente una taza de té, espere hasta que las hojas de té estén completamente estiradas, vierta el agua del té en otra taza y luego coloque las hojas de té en un plato pequeño de porcelana. Mon tomó un sorbo de té y luego usó la adivinación para interpretar las hojas de té en el plato. Estaba tratando de adivinar el posible entrelazamiento entre la herida del profesor Snape y él mismo.
Aturdido, algunas frases fragmentadas surgieron en su mente, y luego, Mon comenzó a murmurar esas palabras involuntariamente. Cuando la gloria de Orión surca el cielo, cuando la cara de la Mon creciente desaparece gradualmente, el dios de la muerte de color blanco grisáceo salió de su guarida, quiero quitarle la vida moribunda, solo 4 frases, Mon respiró hondo y luego sacudió la cabeza vigorosamente, como para ahuyentar por completo la sensación errática de ese momento. El brillo de Orión, la cara de la Mon creciente. Sin tiempo para pensar en ello, Mon rápidamente sacó su pieza de placa de metal, imprimió todo el contenido que acababa de adivinar en ella y luego la miró frase por palabra. Oración. La mejor explicación para la aparición del primer cuarto de Mon es que, en el sentido estándar, el primer cuarto de Mon debería referirse a la fase Mon del séptimo y octavo día del calendario Mon. En otras palabras, el último cuarto de Mon está en marcha. Los días 24 y 25 de este mes. Pero es muy extraño que desaparezca gradualmente. La Mon se coloca en el cielo y nunca será devorada, a menos que haya un eclipse Mon repentino en los 2 días del primer cuarto de Mon. Escribió una línea de pequeñas palabras después de la segunda oración. Eclipse Mon. Día lluvioso. Pero aparte de esta frase, Orion's Glory y Great Death son un poco confusas. El primero de Moon todavía puede hacer algunas conjeturas vagas que deben confirmarse, pero el segundo puede hacer algunas conjeturas vagas que deben confirmarse. Las frases no ofrecen ninguna pista. Puso la placa de metal, guardó las tazas de té y todo lo demás, luego salió rápidamente del dormitorio y se dirigió directamente a la oficina de la profesora Sinistra. Mon. La profesora Sinistra inclinó la cabeza y reveló su rostro junto a su pila de simuladores de estrellas. ¿Por qué viniste a verme de repente? Eso es, profesor. Mon contó la historia que había concebido en el camino hacia aquí. Vi una frase en un libro antiguo sobre astronomía llamado La Gloria de Orión, lo que me hizo sentir un poco inseguro de lo que era. Entonces me gustaría preguntarles, ¿esta frase se refiere a algo así como un cuerpo celeste muy brillante en astronomía? ¿La gloria de Orión? Repitió el profesor Sinistra, y luego rápidamente dio la respuesta. Si esto aparece en libros de astronomía antiguos, entonces creo que debería referirse a un solo tipo de cuerpo celeste. Posible. Capítulo 57 Interpretación de la profecía Orión es Orión. De hecho, esto debería ser algo en lo que puedas pensar rápidamente. Nota 1, pero aún no has aprendido sobre Orión, por lo que es normal que no pienses en ello. El profesor Sinistra explicó. Entonces, estrictamente hablando, esto no es una referencia, porque Orión significa Orión en astronomía. Gracias por tu ayuda. Mon se inclinó sinceramente ante Sinistra. Pensó por las palabras brillantez y a través del cielo que este podría ser algún término astronómico, pero de hecho, Orión se relaciona con el hecho de que el nombre latino es Orión. Su punto ciego intelectual. Despidiéndose de la profesora Sinistra, Mon caminó hacia la biblioteca mientras dejaba las pequeñas palabras lluvia de meteoritos de las Oriónidas detrás de la primera frase de la profecía en la placa de metal. Así es, la lluvia de meteoritos de las Oriónidas, no solo Orión. La profecía dice que el brillo de Orión atraviesa el cielo uno tras otro. Esto obviamente no se refiere a la simple constelación de Orión, sino a la brillante lluvia de meteoritos que fluye por el cielo. Tenía que comprobar la hora de la lluvia de meteoritos de las Oriónidas. La biblioteca de Hogwarts estaba llena de cosas extrañas, incluidos muchos libros sobre astronomía. Mon rápidamente encontró algunos libros que podrían ser útiles y comenzó a hurgar entre ellos. Osa Mayor, Virgo, Aquila, Sagitario, Cáncer, aquí, Orión. Mon parpadeó y confirmó que había leído correctamente. Según el libro, la lluvia de meteoritos de las Oriónidas está activa durante todo el mes de octubre. Si quieres observarla, básicamente se puede observar fácilmente desde mediados hasta finales de octubre. Y su valor máximo, es decir, el momento en que el número de meteoros es mayor, suele ser más común en la segunda mitad de la noche del 21 y 22 de octubre. Es decir, cuando la lluvia de meteoritos de las Oriónidas surca el cielo y la luz del primer cuarto de Mon se bloquea o desaparece, aparecerá una muerte de color blanco grisáceo para llevarse al moribundo. Mon grabó esta frase en la parte inferior de la placa de metal. Las 2 primeras frases deberían ser el próximo miércoles y el próximo jueves, es decir, el 24 y 25 de octubre. Si no son estos 2 días, habrá que esperar hasta el próximo año. Ahora, a lo único que debe prestar atención es al dios de la muerte de color blanco grisáceo y a los llamados moribundos. Mon volvió a poner el libro encontrado en la estantería y se rascó la cabeza. ¿Realmente hay gente moribunda en Hogwarts? A menos que el profesor Snape esté gravemente enfermo y a punto de morir, Mon realmente no puede pensar en nadie que encaje en esta descripción, y nunca ha oído hablar de nadie entre los estudiantes que padezca alguna enfermedad grave. Además, si estuviera realmente gravemente enfermo, no podría quedarse en Hogwarts. Lo habrían enviado a San Mungo hace mucho tiempo. Etcétera. ¿Ese desafortunado Nazcali todavía está en Hogwarts? Lo más parecido que se le ocurrió a Mon al término moribundo parecía ser Nazcali. Después de todo, Voldemort no estaba en la nuca de Quirrell ahora. Al ver que sus pensamientos se volvían cada vez más excéntricos y caóticos, Mon rápidamente dejó de seguir pensando. Si esta tendencia continuaba, sus especulaciones se convertirían en infinitas conjeturas, y entonces todo simplemente se desarrollaría en una dirección escandalosa, y podría arrastrar a Nick Flamel, de 665 años, a Hogwarts más tarde. Una edad tan avanzada, es muy adecuado para el moribundo. Mon se rió para sí mismo y dejó de pensar locamente. No es aconsejable hacer conjeturas completamente infundadas. En lugar de perder el tiempo en esas cosas, es mejor hacer otra cosa. En cuanto a qué se refieren la muerte gris blanquecina y los moribundos, solo preste atención.
Copió las profecías y las interpretaciones de la placa de metal en papel, y anotó a continuación que se trataba de una profecía que hizo accidentalmente hoy. Luego salió de la biblioteca y se dirigió a la Torre del Búho, donde le envió la profecía al profesor Dumbledore. El director no se encuentra en ninguna parte del mapa del merodeador. Quién sabe a dónde ha ido, por lo que el búho solo se puede utilizar para entregar el mensaje. Después de enviar la carta por correo, Mon alimentó a los pequeños en la Torre de los Búhos. Aunque en realidad solo había estado aquí unas pocas veces antes, estos pequeños obviamente tenían excelentes recuerdos y sabían que él era generoso en la alimentación, así que cuando lo vieron, todos se reunieron a su alrededor con sus largas piernas. Después de alimentar una bolsa entera de bocadillos para búhos, Mon finalmente pudo escapar de la Torre de Búhos e ir al campo de Quidditch para encontrar a Garry y los demás. Jarlin está volando muy bien. Tan pronto como llegó al campo de Quidditch, Mon vio a Jarlin, Cedric y Angelina volando en el cielo. Gal y Doreen estaban sentadas junto a los miembros del equipo de Quidditch de Hufflepuff que estaban descansando. Cuando vieron venir a Mon, rápidamente le hicieron espacio y luego estuvieron de acuerdo con sus palabras. Es realmente bueno, pero si me preguntas, sigue siendo un poco peor que Angelina y Cedric. Gal agarró un puñado de senos y los metió en las manos de Mon, comentando, si realmente está en el campo de juego. Eso, me atrevo a decir que es posible que Jarlin ni siquiera pueda tocar el balón. Mon miró la carne que tenía en la mano y, mientras se felicitaba mentalmente por lavarse las manos al salir de la Torre del Búho, se metió un trozo en la boca. De hecho, Cedric y Angelina parecen tener mejores habilidades. Están listos para jugar. Especialmente Cedric, pero Arlene tampoco está mal, después de todo, ha progresado mucho. Cuando comenzó la escuela, todavía tenía un poco de miedo de moverse en la escoba, pero ahora está mucho mejor. Después de decir eso, saludó a las 3 personas en el cielo. Cedric lo notó primero y sonrió y le devolvió el saludo, llamando a Angelina y Arlene al mismo tiempo. Angelina fue más valiente. Soltó sus manos mientras viajaba en la escoba y saludó vigorosamente a Mon. Arlene también levantó la mano, pero después de agitarla 2 veces, accidentalmente giró la escoba. Rápidamente la agarró y comenzó a volar. Gal miró esta escena y dijo con emoción, para ser honesto, la madre de Arlene tomó una sabia decisión al no dejarlo montar en una escoba. El momento en que se cayó de la escoba cuando era un niño probablemente no fue un accidente. Doreen se reía tanto a su lado que apenas podía comer la carne. Mon no dijo nada, pero estuvo de acuerdo con la afirmación de Gal en su corazón. Pero ¿y si no vuela bien? Como ser humano, la felicidad es lo más importante. Nota 1. El nombre científico latino de Orión es Orión. El nombre proviene de la mitología griega y la mitología romana. En la mitología griega, el origen de Orión es el hijo de Poseidón, un joven gigante que es bueno cazando. En la mitología romana, el origen de Orión es el hijo de Neptuno, el dios de el mar. Los hijos de Poseidón en estos dos mitos se llaman Orión. Capítulo 58. Origen de la lesión. La historia nos ha demostrado miles de veces que cuando te ríes de tus amigos, la retribución siempre llegará muy rápidamente. En ese momento, Mon volvió a demostrar esta verdad. 10 minutos más tarde, sus 3 compañeros de cuarto lo arrastraron sobre la escoba y luego volaron juntos sobre la cancha. Merlin testificó que nunca había jugado con un palo de escoba. Cuando tenía 6 años, podía sostener una escoba e ir al manzano a recoger manzanas para sus hermanos y hermanas menores. Él estaba sosteniendo la escoba en ese momento, y la altura máxima de vuelo es solo la posición de las ramas más altas del manzano. Más importante aún, esa no era solo la altura máxima que había volado esa vez, sino también la altura máxima que había volado en su vida. Desde que comenzó a aprender magia simple, ya no necesitaba una escoba para recoger manzanas. Luego nunca volvió a montar esa cosa. Al igual que en el mundo Muggle, algunas personas piensan que cuando conducen una motocicleta a la mayor velocidad en una carretera desolada, la sensación de velocidad es emocionante y satisfactoria, pero algunas personas piensan que las motocicletas son demasiado transporte. A Mon no le interesan mucho volar escobas. Volar por el cielo con esta cosa lo hará sentir impotente. Después de todo, si lo piensas detenidamente, es cierto que solo hay una escoba debajo de su trasero. Si montara un testral o volara con algún poder mágico. Este reencuentro con la escoba tras varios años de separación acabó en un final funesto. Oh, por supuesto que Mon no cayó, y no era tan malo, pero en palabras de Doreen y Angelina que estaban observando desde el suelo, la forma en que Mon agarró la escoba y no la soltó los hizo sentir por primera vez. Siento que Mon también tiene un lado tan lindo. Mon sintió que estas dos chicas debieron haber usado deliberadamente palabras agradables para describirlas, porque si él estuviera allí abajo, solo usaría la palabra tonto para describirse a sí mismo montando en la escoba. ¿Quién le hizo dibujar de repente un círculo en el cielo cuando quería despegar? Aquellos que no lo sabían pensaron que estaba en el anillo de fuego con el disfraz de un león saltando a través de un anillo de fuego. Eso es indignante. Después de bajar del cielo, las piernas de Mon todavía estaban un poco débiles. Le dio la escoba a sus compañeros del equipo de Quidditch de Hufflepuff y luego rechazó su invitación de venir a jugar a menudo en el futuro. Mon tiene mucho miedo de vomitar sobre la escoba si lo vuelve a hacer. Todavía se siente incómodo en el estómago. Charlaron un poco más con los compañeros del equipo de Quidditch, y cuando el equipo estaba a punto de continuar entrenando, todos abandonaron el campo juntos. Doreen nunca había estado en la escoba, y no tenía tantas actividades como los demás. Me tomó un tiempo, así que ahora sentí un poco de frío. Todos se reunieron y no había razón para que Doreen volviera sola, así que se fueron juntos. Lo que los niños no esperaban era que poco después de salir del estadio, vieran a Hagrid saliendo misteriosamente del castillo sosteniendo un enorme cubo de hierro, y se veía realmente miserable.
No solo estaba cubierta la chaqueta de piel de topo que usaba durante todo el año, con cicatrices, pero también había varias heridas visibles en la cara y las manos. Para ser honesto, no es fácil herir a un gigante híbrido como este. El mismo hechizo de petrificación puede convertir a Moon en piedra si cae sobre Hagrid. Era casi como envolverlo con una sábana. Mon y los demás se apresuraron, pero tan pronto como se acercaron a Hagrid, el fuerte olor a sangre en el cubo de hierro hizo que los jóvenes magos se estremecieran. Hagrid miró esta escena con torpeza, siempre sintiendo que le resultaba familiar, como si fuera así al comienzo de este semestre, repitió su truco y fingió darse una palmada delante de la nariz. No era que su sentido del olfato fuera tan diferente al de los pequeños magos, era principalmente que había estado expuesto a estas cosas durante muchos años y en realidad estaba acostumbrado, entonces dijo, bueno, como sabes, todos son alimentos crudos para mascotas. Será mejor que no te acerques demasiado. Hablando de eso, ¿dónde has estado? ¿Cómo se ve Mon en su cara? No se ve bien. Acabo de bajarme de la maldita escoba. Cuando Mon pensó en el gran bucle de hace un momento, su estómago, que acababa de calmarse por un tiempo, de repente comenzó a revolverse de nuevo. Rápidamente se golpeó el pecho y cerró la boca. Y dejó de hablar. Normalmente, los compañeros de cuarto definitivamente se burlarían de él, pero en este momento Hagrid era obviamente más capaz de atraer la atención de todos. Especialmente Gal, miró el gran cubo de hierro en la mano de Hagrid con ojos estupefactos, su rostro lleno de signos de interrogación. Hagrid, ¿estás bromeando? Todavía puedo entender el pequeño cubo de hierro la última vez, pero esta vez es tan grande. Cubo. ¿Estás alimentando a un dragón? Hagrid arqueó las cejas y mostró una expresión de anhelo. Desearía tener un dragón que alimentar, pero desafortunadamente, no. No hables de esto, es confidencial y no puedo decírtelo. Entonces, ¿qué pasa con tus heridas? Preguntó Cedric confundido. Parece que te duele. ¿Estás bien? Parece una exageración. Hagrid llevaba el gran cubo de hierro con una mano mientras todos lo miraban con incredulidad, y hacía un movimiento con la otra mano. Mira, soy muy bueno. Esto es todo. Una lesión menor en comparación, la lesión del profesor Snape fue más grave, las palabras se detuvieron a mitad de camino y Hagrid le dio una enorme bofetada en la frente. Maldita sea, no debería haberte dicho esto. Pequeños magos, ustedes me miraron y yo los miré, y todos supieron de inmediato por qué el profesor Snape no vino a clase. Resultó que estaba muy gravemente herido y estaba con Hagrid. Todos miraron a Hagrid esperanzados, esperando que pudiera terminar lo que dijo. Frente a 5 o 6 pares de ojos anhelantes, Hagrid suspiró impotente y dijo, está bien, la herida ya no es tan confidencial. Puedo decírtelo, pero no salgas a decir tonterías. Es mejor no decírselo a nadie. Aunque no es confidencial, si lo dices causará pánico, ¿sabes? Todos asintieron juntos, y luego Hagrid explicó la fuente de sus heridas y las del profesor Snape. Debes haber oído hablar de los hombres lobo en el bosque prohibido, ¿verdad? En realidad, no hay hombres lobo viviendo en el bosque prohibido. Después de todo, todavía tienen forma humana la mayor parte del tiempo. Pero lo extraño es que un grupo de lobos gigantes especiales irrumpió repentinamente en el bosque prohibido hace unos días. Estaba patrullando en el bosque prohibido. Encontré sus rastros cuando estuve allí, y también había huellas humanas. Me sentí un poco extraño, así que se lo informé al profesor Dumbledore y le pidió al profesor Snape que fuera al bosque prohibido. Que revise la situación para evitarla. Hay un mago oscuro causando problemas. Capítulo 59. Lobo gigante perdido. Hagrid bajó la voz, a pesar de que no había nadie más pasando por allí. Anoche nos encontramos con esos lobos gigantes, y el hombre que los acompañaba, un hombre lobo. Oh, Garp, no seas estúpido, por supuesto que él. Parecía humano y no era una noche de Mon llena, pero sabía que era un hombre lobo porque ya había tratado con él antes, hace mucho tiempo. Está bien, no interrumpas a Gal, donde acabo de decir. Oh, sí, conocía a esos lobos gigantes y al hombre lobo. Bueno, deberíamos ser nosotros, y luego comenzamos a pelear. Quiero decir, tú cuando te encuentras con un oscuro mago y un hombre lobo, no puedes saludarlo e invitarlo a tu casa a tomar el té, ¿verdad? Son todos muy malvados, por cierto, atroces. Gal no continuó interrumpiendo, pero Yaelin asumió el puesto de jefe de interrupción y preguntó con curiosidad, ¿entonces ese tipo es un mago oscuro? Que estaba a punto de continuar, no tuvo más remedio que explicar. Sí, él es un mago oscuro, hace mucho tiempo. En ese momento, bueno, el hombre misterioso aún no había caído, y también siguió al hombre misterioso. Uno de los hombres lobo, pero no pertenece al grupo de Greyback, es más como una persona solitaria. Entonces, ¿quién es Greyback? Arlene hizo otra pregunta como un bebé curioso. Un hombre lobo, un tipo malo, muy atroz. Digámoslo de esta manera, colgarlo 10 veces aún se consideraría un gesto de bondad hacia él. A Hagrid obviamente no le agradaba a Greyback. Cuando lo mencionó, había una expresión en su rostro. Su expresión parecía como si se hubiera tragado 10 babosas vivas. De todos modos, el profesor Snape y yo peleamos con el hombre lobo y los lobos gigantes. Fue muy peligroso. Afortunadamente, el profesor Snape era bastante poderoso. Matamos a todos los lobos. Se fue, pero el profesor Snape y yo estábamos heridos. El lobo gigante que lo atacó casi lo muerde en el abdomen. Si no hubiera sido por mí, si fuera fuerte y de piel gruesa, probablemente no sería gran cosa. Ahora estamos mejor. Desafortunadamente, el tiempo era escaso. De lo contrario, la situación habría sido mucho mejor si hubiéramos podido pedir ayuda. Entonces, ¿volverán otra vez? Preguntó Cedric preocupado. Sería terrible si irrumpieran en la escuela y los estudiantes correrían un gran peligro.
No te preocupes, Cedric, si realmente atraviesan el bosque prohibido y entran en la escuela, el profesor Dumbledore podrá descubrirlos de inmediato y ocuparse de todos ellos, dijo Hagrid con alivio. Le dije, si se atreven a hacerlo. Sal del bosque prohibido y entra en la escuela, se buscarán problemas. Y ahora también tengo armas para lidiar con ellos. Mientras decía eso, Hagrid parpadeó misteriosamente y golpeó el enorme cubo de hierro en sus brazos. Si te atreves a venir aquí de nuevo, entonces se verán bien. Con la explicación de Hagrid, todos finalmente entendieron el origen de la lesión del profesor Snape. Si no fuera por la guía a largo plazo de Mon, Yairlin y Gal podrían estar ansiosos por celebrar una fiesta en este momento. Muchos niños en realidad no tienen un concepto profundo de herido grave, abuela rompiéndose una pierna pero solo pensando estar feliz de no tener que ir a la casa de la abuela a comer repollo durante las vacaciones de verano es una mentalidad común de muchos adolescentes. En parte se debe a la falta de empatía y en parte a que todavía no la tienen. No entiendo cómo ver correctamente las relaciones emocionales de lejos y de cerca, en las buenas y en las malas. Es como si para Arlene y Gal el profesor Snape fuera simplemente un profesor molesto que hace que la gente no quiera tomar su clase en absoluto. Para una persona así no poder venir a clase debido a una lesión es simplemente una gran noticia. Afortunadamente, después de vivir en el mismo dormitorio durante más de un año, bajo la influencia de sus oídos y ojos, ya no son tan escandalosos. Especialmente con los mayores, el respeto y la empatía que deberían tener son básicamente completos. Y Gal incluso fue demasiado lejos. En realidad estaba pensando en enviarle algunas flores y frutas al profesor Snape para que lo viera. Esta propuesta, naturalmente, fue rechazada por todos. Si alguien realmente hiciera esto, el profesor Snape definitivamente los enterraría a él y a Hagrid juntos, sin siquiera molestarse en cavar un segundo hoyo. Además, para Mon esta noticia tiene otros y mayores significados. Anteriormente, su adivinación se basaba en el enredo entre la herida del profesor Snape y él mismo. Ahora que el origen de la lesión del profesor Snape está claro, los resultados de la adivinación se vuelven interesantes. Obviamente, esa profecía al menos prueba la llegada de lobos y hombres lobo gigantes. No es simple y definitivamente habrá secuelas. Así que simplemente le preguntó a Hagrid por curiosidad sobre los colores de esos lobos gigantes, así como sobre la apariencia general y las características del mago oscuro hombre lobo. Desafortunadamente, todos los lobos gigantes tienen pelaje marrón oscuro, y la ropa, el color del cabello y el tono de piel del hombre lobo mago oscuro no se ajustan en absoluto a la descripción de un dios de la muerte de color blanco grisáceo. Es una lástima, pero de todos modos, esto es solo una ganancia inesperada de información. Incluso si no ayuda mucho a interpretar la profecía, no será demasiado lamentable. Por lo tanto, Mon rápidamente guardó este asunto en un rincón de su mente y se concentró en charlar con sus amigos sobre varios temas. Cuando llegó la hora de cenar, Mon fue al auditorio a comer con varios compañeros de cuarto y algunas chicas del dormitorio de Violet. De repente, todos descubrieron que se habían publicado muchos anuncios de inscripción para la competencia del Wizard Chess Club. Estás sinceramente invitado a participar. Los premios están llenos de sorpresas, esperando a que los consigas. Gal leyó el contenido del anuncio, y luego frunció los labios con disgusto. Si me preguntas, ese Ian también podría publicarlo en el periódico de nuestra escuela. Recorte el artículo y colóquelo en la pared. ¿Quién escribió estas palabras? Es como los carteles colocados en los centros comerciales de tercera categoría durante las grandes rebajas. Un grupo de 8 personas entró al auditorio riendo y bromeando, pero tan pronto como entraron, se encontraron con Ian saliendo con una cara alegre. También vio a Moon, por lo que se apresuró a acercarse a algunas personas y luego elogió a Moon con una sonrisa. Eso es genial, Moon, la capacidad publicitaria del periódico escolar es simplemente asombrosa, acabamos de realizar el registro esta noche. El anuncio fue publicado en la pared y estaba a punto de comenzar el registro. Ya he recibido muchos registros. Dios mío, debo agradecerles mucho si necesitan ayuda en el futuro, siempre que pueda hacerlo. Eso, lo haré por supuesto que no. Para ser honesto, el propio Mon no esperaba lo bueno que sería el efecto publicitario. Es una completa sorpresa tener tal resultado ahora. Rápidamente felicitó a Ian y luego rápidamente jaló a Gal detrás de él para evitar que dijera algo que hiciera que la gente quisiera meterlo en el gabinete que desaparecía. Capítulo 60. Tarjeta mañana, es decir, el sábado de esta semana, será el día oficial de la competición de ajedrez mágico. Para Moon, esto no tiene ningún significado práctico. No planea participar en este juego. En primer lugar, sus habilidades de mago en el ajedrez no son tan buenas, es decir, puede intimidar a Yairlin y Gal. En segundo lugar, no está tan interesado en Batman. Personalmente, respeta a Batman por apegarse a sus propios objetivos y ser capaz de apegarse a su principio de no matar a pesar del flujo interminable de criminales en Gotham City. Pero Mon no está de acuerdo con el principio de no matar de Batman, al menos él mismo nunca lo haría. De todos modos, si participaba en la competencia, era casi imposible ganar un premio. El premio no era algo que le resultara muy atractivo y digno de que perdiera mucho tiempo preparándose y estudiando Wizard Chess. Naturalmente, Moon se rindió. La idea de participar. Pero Gal y Yairlin estaban muy motivados. La clase de hechizos de la tarde acababa de terminar y se apresuraron a regresar a la sala común para continuar entrenando entre ellos. Incluso si lo supieran muy bien, incluso si estuvieran unidos, sería imposible derrotar a Atman solo. Afortunadamente, Mon y Cedric no tenían la intención de detenerlos a los dos, así que les permitieron trabajar duro con tanto entusiasmo. Aunque no había esperanzas de ganar, el espíritu era encomiable, al menos estaban luchando. Pero en privado, Mon y Cedric todavía se sentirían un poco emocionados.
Si estas dos personas pudieran dedicar la mitad del esfuerzo a prepararse para la competencia de ajedrez mágico en el aula, sus resultados serían mucho mejores de lo que son ahora. Que jugaron ajedrez mágico en la sala común de Hufflepuff. La competencia del club de ajedrez mágico atrajo a muchas personas a participar. Afortunadamente, Mon estaba acostumbrado a jugar en la bulliciosa ciudad. De regreso al dormitorio para leer el mapa del merodeador por un rato como de costumbre, corrió a la sala común con el libro en la mano, planeando leer un rato primero y luego terminar la tarea para la clase de transfiguración. Ese artículo requiere muchas palabras. De 20 hierbas mágicas para la extinción, una mano delgada de repente le entregó una pila de tarjetas de cartón duro. Es Violeta. Mon naturalmente tomó la pila de tarjetas y abrió una con curiosidad, descubriendo que era la tarjeta que le dio la idea para el periódico escolar el semestre pasado, el crucible Kate Prince. Sí, es el que tiene un retrato de él parecido a una Q, una corona y un baile extraño. Pero esta vez parece haberse convertido en una versión refinada. No solo su retrato en la tarjeta se ha vuelto mucho más refinado, sino que incluso su corona se ha vuelto mucho más hermosa. Los movimientos del hombrecito en el retrato también han cambiado de bailar a sosteniendo dos crisoles. Kate sonrió tímidamente. Violet se puso las manos detrás de la espalda, juntó los dedos índices y bajó un poco la cabeza. La expresión de su rostro era un poco tímida y un poco expectante, como si estuviera esperando el comentario de Moon. Mon volteó otra carta. Esta lo mostraba vistiendo una túnica de mago de Hufflepuff, con un tejón de Hufflepuff en cuclillas sobre sus hombros. Estaba agitando una varita en su mano y dijo algo en su boca. Murmuró palabras como si estuviera lanzando un hechizo. Efectivamente, en 2 segundos, una hermosa violeta floreció en la parte superior de su varita en el retrato. Al igual que el príncipe de la torta del crisol, esta tarjeta también recibió un nombre, con el verdadero Hufflepuff escrito en hermosas volutas de cobre en la parte inferior. Eso es genial. No dibujaste un conjunto completo, ¿verdad? Mon levantó la cabeza y miró a Violet, quien rápidamente miró a un lado, frunció los labios y asintió levemente. La niña sintió un poco de calor en la cara. Originalmente no había planeado mostrarle estas tarjetas a Mon, pero quería quedárselas todas. Pero cuando miró a Mon en un rincón, sosteniendo un libro y leyendo en silencio, no pudo evitar sentirse un poco impotente. Mon parpadeó, bajó la cabeza y mostró otra carta. Había un árbol dibujado en la tarjeta, y la luz del sol caía sobre su versión Q a través de la obstrucción de las hojas. Estaba tomando una siesta con los ojos cerrados, y una mano se extendió silenciosamente desde detrás del árbol y le tocó el hombro. Entonces lo despertaron, miró a su alrededor, luego cerró los ojos y se volvió a dormir, y el ciclo comenzó de nuevo. De manera similar, se dibuja una cinta debajo de la tarjeta, y en la cinta están las palabras familiares Light Sleeping Under the Tree. En la parte posterior, incluido él bailando rígidamente en la fiesta de Halloween del año pasado y él sentado tranquilamente en el sofá frente a la chimenea leyendo un libro, cocinando pacientemente la magia en el crisol. Hay una pila completa de cartas, todas las cuales son versiones diferentes de él. Cuanto más lo miraba Mon, más feliz se sentía. Hojeó toda la pila de cartas con una sonrisa tonta y luego se las devolvió a Violet. Es tan hermoso. Realmente, me gusta mucho, me gusta mucho. Mucho. No se dio cuenta de lo limitado que era su vocabulario en ese momento y, por supuesto, era obvio que ni a él ni a Violet les importaba eso en ese momento. Violet tomó la tarjeta, puso sus manos detrás de su espalda, sostuvo la tarjeta en las palmas de sus manos en una posición de medio agarre y siguió rodeando la tarjeta con sus 2 pulgares. Finalmente se permitió volver a mirar a Mon, pero tampoco se dio cuenta de que estaba apretando y mordiéndose los labios nerviosamente. ¿Quieres dibujar más? Ni el niño ni la niña sabían qué decir en ese momento. Parecía que no tenían nada que decir y, sin embargo, parecían querer decirlo todo. Mon tomó una pregunta estúpida y la formuló, pero su cerebro no lo notó en absoluto. Violeta sintió de nuevo, ¿vale? ¿Puedo? ¿Qué puedo hacer? A Mon le tomó 5 segundos completos darse cuenta de lo que significaban las palabras de Violet. Respondió apresuradamente, por supuesto, quiero decir, está bien. Violet levantó los pies, su cuerpo estaba a punto de girar, como si estuviera a punto de irse, pero todavía estaba un poco nostálgica. Se balanceó levemente y golpeó el suelo con los dedos de los pies, entonces te lo mostraré después. Terminar el dibujo. Sí. Asintió Mon, cerrando el libro con ambas manos sin darse cuenta, e incluso se olvidó de insertar el marcapáginas que tenía a mano. Bueno, ¿debería regresar primero? Violet se dio la vuelta, sosteniendo la tarjeta con fuerza con una mano y saludó a Moon con la otra. Está bien. Mon finalmente se dio cuenta de que la chica estaba diciendo que se fuera, pero nunca dio un paso adelante. Sus ojos parpadearon varias veces y su cabecita se convirtió en un charco de agua fangosa por las inexplicables emociones. En retrospectiva, la leña en la chimenea ardía y hacía un crujido. Mon tomó el marcapáginas y algunos libros más, luego se sentó en el costado del gran sofá, levantó la cabeza estúpidamente y preguntó presa del pánico, ¿qué tal? Bueno, si no tienes nada que hacer, ¿por qué no dibujas aquí? De todos modos, estoy aquí para leer un libro. Eso es todo por hoy, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.